bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. I greet you all in the name of Y les Christ bendigo con toda bendición espiritual. and with all spiritual blessings. Bendigo a todos los pastores y las pastoras y los esposos de las pastoras y los pastoras que han llegado aquí luego de una semana bendecida y grata. I bless all the pastors, all the pastor spouses, all the pastoras after a week of blessings. Una semana de gracia y de gloria. It's been a week of grace and of blessings. Una semana de buenas noticias. A week of good news. Una semana de cultos de bendición absoluta. And a week of services of absolute blessings. Si usted ha sido bendecido fuertemente esta semana, diga amén. Say amen if you've been Gloria al blessed by the Señor. Lord. Pero también bendigo But I also bless a los que han pasado uno que otro mal ratito. those who have gone through difficult moments. Los que pelearon con el tesorero de la iglesia, Those who fought with the treasurer of the church, con los líderes de la congregación. with the leaders of the congregation. Pero eso los bendecimos más todavía en el nombre del Those Señor. folks, we bless you even more. Porque están aquí bendiciendo y alabando el nombre del Señor. Because you're here praising and worshiping the name of the Qué Lord. gusto es para mí estar con ustedes. It's such a blessing to be here with you. Literalmente estoy llegando de la Tierra Santa y del Oriente Medio. I'm literally arriving from the Holy Land. Y cuando le digo que literalmente, And when I say literally, llegué al hotel a las 9 de la noche. I got here at 9 Es decir, p.m. es decir, que si yo me quedo dormido dando la conferencia, ya saben por qué es. So if I fall asleep giving the conference, you know why. Realmente estuvimos allá en estos días. Llegamos, era un curso que íbamos a dar en el mar Mediterráneo. It was a course that we were to give in the Más Mediterranean Sea. de 160 peregrinos de todas las Américas More than 160 pilgrims from different parts para estudiar a Jesús de Nazaret y a Pablo el apóstol. to study the life of Jesus and Paul the apostle. Y estábamos todos listos. And we were all ready. Y yo salí de Los Ángeles a Grecia para ir al crucero. I left from Los Angeles to Greece to go on the cruise. Cuando salí, And when I left, todo estaba bien. everything was, Everything was okay when I left. so estaba bien, yes. Todo estaba bien cuando yo salí. Everything was fine when I left. Cuando llegué a Grecia, When I got to Greece, ya había empezado la guerra. the war had already Y started. ahí mismo And right at that moment, tuvimos que revisar el itinerario. we had to change the itinerary. Pero como a los que aman a Dios, But for those that love the Lord, todas las cosas le obran a bien. the Lord works those things for good, all things for good. Desarrollamos más lugares en Turquía. And we developed new places in Turkey. Yo vengo enseñando por 45 años en el Oriente Medio, I'm teaching for 45 years in the Middle East, lugares que yo nunca había ido. and places that I've never gone to. Y pudimos ir en esta vez y pudimos disfrutar esos lugares. And we were able to go and benefit from those places. Y no solamente fuimos a Turquía y nos quedamos más tiempo, We didn't only go to Turkey and stay a sino, longer time, sino que fuimos también a Grecia. but we also went to Greece. Y ustedes no se pueden imaginar dónde tuve la oportunidad de dar una conferencia sobre Dios. And can you imagine where I went to give a Joseph. conference? Nani, no se van a imaginar. You're not going to be able to En imagine. el mismo lugar donde Pablo predicó el Dios no conocido, en la In colina the- de Marte, In the exact place where Paul preached the message to the God unknown. en ese mismo lugar yo hablé sobre Cristo y este crucificado. And I spoke about Christ in that same Y place cuando, and Christ y cuando crucified. estaba hablando, And as I was talking, siguió llegando gente de otros grupos folks from other groups began to y come. empezaron a llegar y fue una experiencia extraordinaria. And they began to arrive, and it was a beautiful experience. Dígale al que está al lado suyo, los que aman a Dios, todo le obra para bien. Tell your neighbor, for those who love God, God works all things for good. Dile al que está detrás de usted, si te pasó algo malo, no te preocupes, va a ser para bien. Amen. Look at somebody behind you. If something bad happened, don't worry. God's going to work it for good. Dios es bueno. God is good. Doy gracias a Dios también I also thank the Lord por el ministerio de las asambleas de Dios en el mundo entero. for the blessing of the ministry of the Assemblies of God throughout the world. Por ejemplo, lo que empezó con un culto de oración en Azusa, What began as a prayer service in Azusa Street. los que estaban en ese culto, Those who were at that service no se pueden imaginar todo lo que ha pasado de ese culto en adelante. cannot imagine what would have happened as a result of that service. Y ese avivamiento en Azusa And that revival in Azusa nos ha traído a nosotros aquí el día de hoy have brought us here at this para, moment today para anunciar las virtudes de todo del Señor, que tiene todas las virtudes para nosotros en el nombre del to Señor. announce all of the virtues of God and all of his virtues that he has for us today. ¿Qué se iban a imaginar los hermanos y las hermanas que estaban en Azusa?
Who would have imagined those sisters usted that iba a were in estar aquí? Azusa, of those that are here, que usted iba a ser un ministro, un líder de Dios. that we were going to be ministers and leaders for the Lord. El saludo a las asambleas de Dios del mundo y a las asambleas de Dios de los Estados Unidos, In the Assemblies of God throughout the world and the Assemblies of God in the United que han States. hecho una contribución extraordinaria They've made a contribution, an extraordinary en la contribution misión de Estados Unidos y del mundo. in the United States and throughout the world. Y saludo a las asambleas de Dios del noreste, And I greet Que the son ustedes. Northeast, the Assemblies of God in the Northeast. particularmente a nuestro superintendente. Damos gracias a Dios por él, por su ministerio, por su familita, And particularly our Muy superintendent, bien, muy we bien. thank you for yourself and your family, por el director del Departamento de Educación, the Director of Education, que está invirtiendo lo que es y lo que quiere ser en los programas educativos, who's investing everything that he wants in the education por el ministries, presbítero general, que es Por mi el- hermano, mi estudiante como Dani. Así que and the General Presbyter, who was my student for many years. doy gracias a Dios por todos ustedes. I thank the Lord for all of you. Y me voy a acabar con el protocolo, ya para empezar. Qué gusto es estar aquí con ustedes. It's a pleasure to be here with Y you. miren lo que vamos a hacer el día de hoy y mañana. And this is what we're going to do today and tomorrow. Yo les voy a hacer 4 presentaciones I'm going to provide 4 presentations sobre Jesús de Nazaret. on Jesus of Nazareth. Entonces vamos a atacar el ministerio de Jesús en general, And we're going to talk about his ministry in general, el estilo de oración de Jesús de Nazaret. the way of prayer of Jesus of Nazareth. Ustedes no se pueden imaginar todo lo que vamos a aprender solamente mirando las oraciones de Jesús. You can't imagine everything that we're going to be able to learn just looking at the prayers of Jesus. Después, la tercera parte, mañana por la mañana, The third part tomorrow morning, va a ser un carril diferente, we're going to take a different track. porque yo quiero que ustedes estudien conmigo algunas palabras I want you to study with me certain words, que en griego tienen un amplio trasfondo amplio, certain words that in the Greek they have a wider definition, pero que en español tienen un significado un poquitito reducido. but in Spanish they're somewhat restricted. Por ejemplo, cuando se dice mirar, For example, when we say, mirar, to see, see one. yes. Uno ve a alguien when you see y lo someone, mira. you see them. En griego y en el sermón de Jesús, In uno Greek puede, and in Jesus' sermon, mirar a alguien, you can see someone. uno puede mirar al cielo You can see the heavens. y uno puede mirarse por dentro. You can see yourself from Eso es lo que within. vamos a hacer mañana, And we're going to talk por la about that mañana, tomorrow. porque vamos a mirarnos por dentro. ¿Oyeron? A ver Amen. qué es lo que el Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor miró a Pedro Remember when Jesus después de looked at negarlo? Peter? Dice el texto bíblico que lo miró The Bible says that he saw him, y Pedro empezó a llorar. and Peter began to weep. Yo no sé lo que va a pasar mañana aquí, I don't know what's going pero to vamos a happen here venir tomorrow. preparados para We're adorar y gonna come bendecir ready. al Señor. Pero como estamos en este ambiente, ¿verdad?, de guerra tan difícil, Since we are in this environment of difficult war, posiblemente ya me vieron en los programas que hice para la televisión en Estados Unidos. as you've seen in the newscast and throughout the United Estoy States, tratando de explicar I'm trying to explain un problema complicadísimo a problem that's very complicated, que empieza that begins no allá, not there, sino en las políticas de Europa, en las políticas de allá, que tomaron decisiones hace 100 años, 150 años, things that began over 150 years ago in the politics of Europe and in y Western todavía Europe, tienen implicaciones y molestias el día de hoy. and they still have implications and impacts today. Una palabra más antes de empezar con Jesús el Cristo. One more word before we begin with Todos los Jesus que se han Christ. inscrito aquí, Everything that, everyone that is inscribed, registered to be here, todos los que están aquí everyone that's here, that's registered, van a recibir you're going to receive todas las conferencias de PowerPoint all of the conferences para in ustedes, PowerPoint regalada, para que as a la gift. tengan, Amen. para que la prediquen. So that you can preach them. La gente me dice, doctor, pero si la predico igual que usted, People tell me, Professor, if I preach this, usted la va a predicar mejor. you're going to preach it better. Porque yo predico y yo no sé los nombres. La gente no tiene. Yo tengo aquí problemas con el esposo, crisis con mi hijo. Because I preach, but I don't know people's situations. Usted you lo sabe. know them. You know what they are. Entonces usted va a poder contextualizar. Así que You're úsela going to be able sin to ningún tipo de problema. contextualize it. So use sin it ningún as the problema. Lord leads you. Y segundo, Second, todos los que participen aquí, everyone who's here, le vamos a dar you're going to get
un certificado de educación continua a certificate of continuing education del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén, from the Center for Biblical Studies of Jerusalem. regalado para ustedes And it's going to be for you free porque tienen más de 4 presentaciones conmigo. Así que because you're van going to a have tener more eso than 4 extra. presentations with me. Así Amen. que están bendecidos. So you're blessed. Ahora sí empiezo. Jesús de Nazaret Jesus of Nazareth fue un personaje ejemplar. was a person, Extraordinary people. extraordinary person. Era un predicador elocuente. He was an eloquent preacher. Era un educador que transformaba a las personas. He was an educator that transformed lives. Era hombre de milagros, A man of de miracles, palabras sabias, of wise de words, poder en lo que hacía. of power in what he did. Por ejemplo, For example, cuando se encontraba con la multitud, when he found himself with a se multitude, sonreía y decía: he smiled and said, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. "Come to me, all ye who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Es el Señor el que nos hace descansar. It's the Lord that gives us rest. Es el Señor que nos hace tener calma. It's the Lord that gives us calm. Es el Señor que nos da prudencia. It's the Lord that gives us prudence. Es el Señor que nos da sabiduría. It's the Lord that gives us Es el wisdom. Señor que nos ayuda a controlar el genio. The Lord is the one who helps us control our anger, Nos ayuda a controlar el temperamento, helps us control our el temperament, carácter, our character, la lengua. our tongue, Nos ayuda a controlarnos helps us to control de ourselves forma tal in such a way que cuando le preguntan cómo usted es tan sobrio, that when we're asked, "How are you sober?" usted solamente tenga que decir: we can say, lo que me pasa es what happens is, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. I no longer live, but Jesus lives in me. Entonces, ¿sabe Dios si alguien no conoce el mundo evangélico, verdad? El mundo de la escritura, y So- le dice: explíqueme un poco más? So if someone doesn't know the evangelical world about the scriptures, explain to me a little more. Es sencillo, le decimos. It's simple, we can say. Es que del interior From the surgen interior. ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Rivers of living water that flow for eternal life flow from us. Y ahí se queda la persona, ¿verdad? Hipnotizada casi. And we leave the person paralyzed. Entonces for ahí a es que minute. usted tiene que decirle: lo you que can me tell them. sucede What happens es que ni lo alto, is that neither Ni what's lo in bajo, the highest, in the lowest, ni lo presente, the present, ni lo porvenir, or the coming, ni cosa creada arriba en el cielo or anything created o abajo in en la heaven or tierra earth, or in the earth, nos podrá separar can separate del us amor de Dios from the love of que es God en Cristo Jesús, in Christ Jesus, Señor nuestro. our Lord. Hallelujah. Era un predicador extraordinario. What an incredible preacher. Bueno, imagínense esto. Imagine this. Dos que no eran seguidores de Jesús. Those who were not followers of Christ. Dos personas que oyeron un sermón y un milagro, vieron un milagro There were two people who heard a sermon and en la saw men. Galilea, frente al lago. Oh, in front of the lake in Galilee. Vieron lo que Jesús estaba haciendo They saw what Jesus was y doing. uno le dice al otro: One said to the other, óyeme, listen, el problema con este the problem with this guy es que no nos habla como los escribas y los fariseos. is that he doesn't speak to Nos us like the habla Pharisees como or the quien tiene Sadducees, autoridad. but he speaks as someone with authority. Tiene autoridad para hablar, He has authority tiene to speak. autoridad para predicar, He has authority to tiene preach. autoridad para reprender He demonios, has authority to rebuke tiene demons. autoridad para anunciar las virtudes de Dios He has authority to announce the y virtues tiene of la God. autoridad He has para authority decirle a la humanidad: to tell humanity, yo soy el camino, la verdad y la vida, I am the y way, nadie the viene al truth. Padre si no es por mí. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Era el hombre de la palabra transformadora. He's the word of the transform. He's Era the one una with the palabra transforming word, extraordinaria. the extraordinary word. Y cuando predicaba, And when he preached, la gente respondía. the people answered. Ahora, míreme bien. Now, listen clearly. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, When we study the life of ustedes Jesus tienen of en mis libros ahí, Nazareth, lo pueden ver. Uno tiene dos formas para estudiar a Jesús de Nazaret. we have two ways that we can study the life of Jesus. Número uno, Number one, lo que hacemos en la universidad, en el seminario, se llama la experiencia canónica. we can learn what we do in the seminary at the university, a canonical study. Que es, empezamos Mateo 1:1, We begin with Matthew 1:1, Mateo 1:2, Matthew 1:2, 1:3, 1:3, 4, Mateo 2, Mateo 3, chapter 2, chapter Lucas 3, 1:2, Luke 1:2, de manera ordenada. in an ordered Entonces, way. cuando uno ve a Mateo, por ejemplo, So when you look at Matthew, for example, Jesús de Nazaret en Mateo Jesus of Nazareth in Matthew no es cualquier profeta.
is not the prophet. no es cualquier predicador. It's not just any prophet or Es any alguien que preacher. se compara con Moisés, It's someone who compares himself to el Moses, líder por excelencia del Antiguo Testamento. the leader par excellence in the Old Testament. Jesús de Nazaret en Mateo 5, 6, 7 decía, Jesus of Nazareth of Matthew 5, 6, and 7 said, oíste que fue dicho a los antiguos, listen to what was said by the ancients, una referencia a Moisés, a reference to Moses. mas ahora yo os digo. But now I tell you. Jesús era un maestro particular He was no any teacher. y era un maestro singular He was a unique teacher porque le hablaba a las necesidades de la gente. because he spoke to the needs of the people. Él no estaba interesado que dijeran, He was not interested in being told qué bonito habla, how you speak so well. cómo usa las palabras, How I like how you qué use your words. poético se escucha. How poetic is his language. El negocio del The Señor Lord's business no era el entretenimiento semanal, was not entertainment. era la transformación, It was transformation. era la salvación, Salvation. era la restauración, Restoration. era la liberación, Liberation. era que la gente pudiera bendecir al So Señor that the people can bless the a Lord tiempo y fuera de tiempo, in time and out of time. en Jerusalén, In Jerusalem, en Judea, in Judea, en Samaria in Samaria, y hasta en el Bronx de and Nueva even in York the Bronx, in y New hasta York en City, Manahaim, en el nombre del Señor. in Mahanaim. Era un Hallelujah. predicador elocuente. He was an eloquent Y en preacher. Mateo se presenta así. And in Matthew, he presents himself in this way. Marcos, sin embargo, Yet, in Mark, the Gospel of Mark, uno tiene un Jesús más ponderado. you have a Jesus that's more Reflective. reflective, yes. Era un predicador más sobrio He's a more sober preacher. que hablaba en parábola. He spoke in parables. Y hablaba y decía, And he spoke and he said, el reino de los cielos es... the kingdom of God is like. Y esas parábolas queman y llegan a lo profundo del corazón. And those parables speak and Esas burn to the parábolas depths son of the heart. transformadoras. Transforming parables. Amen. They have transforming power. Parábolas extraordinarias. Extraordinary parables. Y en Marcos, And in Mark, las parábolas the parables, juegan un papel protagónico. they play a critical role. En Lucas, In Luke, el Cristo de Lucas the Christ in Luke está interesado en los milagros, is interested in miracles, en las sanidades, in healing, en la liberación. in liberation. La gente llegaba y le decía en el Evangelio de Lucas, Señor, The people will come and say to Jesus, Señor, ayúdame. help me. Y el Señor le preguntaba, ¿crees? And Jesus will ask them, do you believe? Entonces la persona respondía, creo, pero ayuda mi incredulidad. Amen. And folks will respond, I believe, but help my Yo quiero que unbelief. ustedes sepan I want you to know que todos los enfermos que se encontraron con Jesús fueron sanados. that all the sick who found Jesus were Todos healed. los endemoniados que se encontraron con Jesús fueron All liberados. the demon-possessed who encountered Jesus was liberated. Este sí que no me van a creer. Todos los muertos que se encontraron con Jesús de Nazaret fueron resucitados. All the dead who encountered Jesus were No había, raised to life. no había un asunto, bueno, déjame probar a ver cómo me va. No, no, no. It Era wasn't a liberación matter of, absoluta. let me see what happens. No, the Lord did the work. Juan, sin embargo, Yet in John, the Gospel of John, presenta un Cristo he presents a Christ desde el día 1 en la historia. from day one in the ¿Recuerdan? history. En el principio, ¿qué era? In the beginning El verbo. was Y el what? verbo The era Word. Dios. And the Y el Word was verbo era con God. Dios. And the Word was with God. En la iglesia local, sin embargo, Nevertheless, in the local church, nosotros también estudiamos a Jesús de Nazaret, we study Jesus of Nazareth, pero also, no por el carril canónico, but not through a canonical lens, por el carril temático. but Thematic. through a thematic Por ejemplo, basis. El 25 de diciembre, For example, December 25th, usted no predica acerca de la cruz. we don't preach about the cross. Usted no predica de la oración en el Getsemaní. We don't preach about the prayer in Usted no Gethsemane predica de la resurrección. or about the resurrection. Solamente del nacimiento de Jesús. We preach on the birth of Christ. Y en Semana Santa, And in Holy Week, usted no habla de la revelación a María, we don't speak about the revelation la to Mary, revelación a José. the revelation to Joseph. Usted habla de la semana difícil donde Jesús enfrentó las We dificultades. speak of the Passion Week where Jesus confronted Porque en la difficulties. iglesia local, Because in the local church, por ejemplo, ustedes que están en la iglesia local, those of us that are part of the local church, los que están organizando su programa para el año que viene, those that are organizing the services for the next year, ustedes pueden tocar en enero. you can touch in Por ejemplo, January, for example. Este mes de enero vamos a estudiar las oraciones de Jesús.
This month we're going to study the prayers of Jesus. En febrero, In February, las parábolas de Jesús. the parables of Jesus. En marzo, los milagros de Jesús. In March, the miracles of Y Jesus. eso va caminando poco a poco para llevarlos a la Semana Santa. And we can take that so that it can lead us to Holy Week. Para final de año, At the end of the year, en la iglesia local, in the local church, en septiembre pueden predicar in September you can preach sobre el Mesías que no ha nacido, on the Messiah that was not yet birthed. que está en Isaías. That's in Isaiah. Es el Mesías, It's the Messiah. es Emmanuel, Dios con He's nosotros, Emmanuel, God pero with que us, tiene 4 pares de nombres. but has 4 names. Admirable consejero, Admirable Counselor, Dios fuerte, a strong God, Padre eterno Eternal Father, y príncipe de paz. and Prince of Peace. Pero alguien puede decir, ¿y qué predico en noviembre, en octubre? And someone may ask, what do I preach in Pues puede October, predicar November? acerca de todos los ángeles que se aparecieron en el nacimiento. You can speak of all the angels that appear in his Un birth. ángel a María, One angel to Mary, un ángel a José, an angel to Joseph, un ángel a Elizabeth. an angel to Elizabeth. Y como se acabaron los ángeles que venían solos, And being that the cuando angels that estaban came en el alone campo de los finished, pastores, when we go to the shepherds, apareció un coro de ángeles que cantaron choir of glorificado sea angels. el Señor. a choir of angels that was singing ¿Cuántos to the pueden Lord. bendecir al Señor por How eso? many of ah? us can bless the Lord? Yo quiero que ustedes sepan I want you to know que José y María no eran, bueno, tradicionalmente eran de Belén, pero Right. vivían en la Galilea. that Joseph and Mary were traditionally from Y en Bethlehem, Belén, but in hasta Bethlehem, el día de hoy, unto this day, cuando nace, una señora está embarazada y va a dar a luz. Cuando nace when a woman gives birth, y da luz, ¿verdad? El bebé, they give birth, los vecinos se reúnen the neighbors gather para darle la bienvenida al bebé. to give a welcoming to the baby. Interesante esto. Nosotros hacemos la antes que nazca, ¿verdad? We do it before the un baby's shower. born. Ellos no. Después que nace le dan la bienvenida. They do it after the baby's born, they do the Y los welcoming. vecinos se reúnen And the neighbors gather y le cantan al bebé. and they sing to the baby. Pero como Jesús no tenía quien le cantara porque no era de allí, But being that Jesus didn't have el anyone to Señor sing to envió him because he un wasn't coro de from ángeles there, extraordinarios. God sent a choir of angels. Dios sabe lo que hay que hacer. God knows what needs to be Cuando done. la gente no lo apoya, When people don't support God, Cristo lo apoya. Christ Cuando la gente supports no lo you. entiende, When people don't understand you, Cristo lo entiende. God understands you. Cuando la gente no le quiere hacer caso, When people don't listen to Cristo you, le hace caso. God pays attention to Porque you. nosotros vamos a la vida con Cristo. Because we're walking in the journey Y with cuando Christ. estamos en el momento de la dificultad, And when we're in the moment of no difficulty, estamos desorientados we're not y disoriented. decimos con seguridad, And we can say with assurance, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. God gave, God took away. Blessed be the name of the Lord. Y cuando la cosa se pone difícil, And when things are getting difficult, respiramos hondo y decimos, we take a deep breath. aunque ande, ¿cómo es que dice que a veces se me olvida? Aunque ande en valle Although I de walk sombra y through de the muerte, valley ¿qué sucede? of the shadow of death, what will happen? Porque I will tú fear no evil, estarás conmigo. because you are with me. Pero si a alguien se le ocurre en medio del problema So if it occurs to someone in the midst of the apagar la trial luz, to turn the light usted on, se siente en oscuridad, and you feel as if no you're in sabe qué darkness, hacer, ahí es que se pone de pie y grita con todas sus fuerzas. that's when you can stand and scream with all your strength. El Señor es mi luz y The mi Lord is my salvación, light ¿de quién and my temeré? salvation. Of whom shall El I Señor fear? es la fortaleza de mi vida, ¿de The quién Lord he is de the strength. atemorizarme? He is the strength of my life. Of Cuando, whom shall I fear? cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, When my enemies gathered against me, ellos tropezaron y cayeron. they tripped and they fell. Aunque un ejército acampe contra mí, Even if an army shall encamp against me, no temerá mi corazón. my heart shall not Aunque fear. contra mí se levante guerra. Although war raises against me, Dígalo conmigo fuerte. Aunque contra mí se levante guerra. although a war shall stand against Aunque me, contra mí se levante guerra, although a war shall come against yo me, estaré confiado. I will trust. ¿Cuántos Amen, pueden God. bendecir al Señor por eso? How many of us can bless the Lord? Hallelujah. Tómele la mano al que está al lado suyo y dígale, confía en el Señor. Take the hand of the person next to you and say, trust in the Lord. Deja ese problema solo. Leave that problem alone. Dios está contigo. God is with you. Jesús de Nazaret hablaba con sabiduría. Jesus spoke Ahora, with wisdom. Tenemos momentos en la iglesia local, se anuncia
por temas el programa. And there are times that at the church we announce the themes in the program. Hoy y mañana Today and tomorrow, yo les voy a enseñar un carril diferente, I'm going to take a different track. que es el que estoy siguiendo en los libros. And that's what I'm following with my books. Y tiene 3 partes. And it has 3 parts. Cuando estudiamos los evangelios, When we study the Gospels, descubrimos 3 grandes temas. we discover Grandes temas. 3 great themes in the Gospels. Primero, First, las narraciones del nacimiento. the narratives of the birth of Christ. Lo que nos dicen las narraciones del nacimiento, The narratives of the birth. el gran mensaje de las narraciones del nacimiento, The great message of the birth escuchen narratives esto, es Listen que to el this. Dios bíblico promete y cumple. is that the biblical God promises and fulfills Yo the quiero que promise. ustedes sepan que lo que está detrás de las narraciones del nacimiento I want you to know that what's behind the narratives of birth es que Dios le prometió a Abraham una tierra is that God promised Abraham a land, y le cumplió. and he fulfilled that promise. Dios le prometió a Moisés sacarlo de los pasos del faraón y del cautiverio. And he promised Moses that he would take the people out of the hands of the Pharaoh, Y le prometió. and he fulfilled that promise. Dios le promete a David que su reino no tendrá fin. He promised King David that his kingdom will be eternal, Y le cumplió. and he fulfilled the promise. Pues ¿qué le hace sospechar a usted So what makes you como suspect pastor y líder laico? or think as a pastor or Que leader si in the Dios le church promete en la Biblia a los líderes bíblicos las promesas y después le cumple, that if God promised the leaders in the scriptures and then fulfilled those promises, ¿por qué no le va a cumplir a usted? why wouldn't God fulfill La his gran promises for you? promesa, la gran promesa de Dios para los pastores y los líderes The big promise of God for the leaders and es pastors que cree en el Señor Jesucristo is that he who believes in the Lord Jesus y Christ será salvo will be saved, tú you y tu casa. and your household. Puede ser It can be que algún esposo de alguna hermana de la iglesia no haya vuelto a la iglesia todavía. It can be that a husband of a sister in the church hasn't returned to the church yet. Puede ser que algún hijo esté desorientado. It can be that there's a son that's disoriented. Puede ser que alguna esposa esté herida. It can be that there's a wife that's hurt, Pero nosotros no funcionamos con lo que vemos. but we don't function, we don't Nosotros work by funcionamos sight. porque el Dios bíblico cumple sus promesas. We work because the biblical Y God se fulfills his especializa en cumplir promises. promesas. Se especializa. And he specializes in fulfilling his Y promises. como se especializa en cumplir promesas, And because he specializes in fulfilling dígale al que promises. está detrás de usted, mírese para que está detrás de usted, dígale, To the person prepárate behind you. que Dios te va a cumplir las promesas que te ha hecho. Tell the person behind you, get ready because God's going to fulfill the promise he has given you. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor por eso? How many of us can bless the ¿Cuántos Lord pueden? for that? Si es un aplauso, déselo fuerte al Señor. Give a Fuerte al strong Señor. clap for the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Las narraciones del nacimiento. The narratives of the Por birth. ejemplo, un breve detalle. For example, a brief detail. Herodes. Herod. ¿Quién ha oído le han dado un sermón a ustedes que Herodes era bueno? Who has heard a sermon where Herod is a good Herodes person? era malo, He was a bad person. bien malo. He was a very bad Eso es lo que person. nos predicaron todo el tiempo. That's what we heard all No the es, time. no es verdad. It's not true. Es peor de lo que nos decían. He was worse than what we were told. That's right. Pero ahora el superintendente y yo nos saludamos aquí. Yo le pregunto por su familia y él me pregunta por los nietos. Y estamos hablando aquí. Y llega Herodes por la puerta. The superintendent and I can be greeting each other cuando and nos asking ve- each other for our families, and Herod comes Cuando through the nos door. ve- And when he sees us, Están hablando de mí. they're talking about me Porque viví en un mundo equivocado, Herodes. because he lived in a Vivía twisted desorientado. world. La Biblia disorienta. The Bible La says- Biblia afirma The Bible affirms que el Dios bíblico that the está al biblical lado God nuestro is in our side y nos ayuda and helps us y nos apoya and y strengthens nos us guía and guides y nos us da la bendición and gives us the en blessings el momento oportuno, in the right en el time, instante adecuado. at the adequate time. Narraciones the del right time. nacimiento. Al final, narraciones de la pasión. Narratives of birth, and at the end, narratives of Todo the lo que death. tiene que ver con la crucifixión y la resurrección. Everything that has to do with the death and the resurrection of Número Christ. uno. Number one, El anuncio de la resurrección. the announcement. Number one, the announcement of the death of his Segundo, death. la Second, semana difícil, the Passion Week. la pasión. Y tercero, las narraciones de la pasión. And third, La the narratives of the resurrección. passion, of the resurrection, narratives of the resurrection. En esa sección de la Biblia, In that section of the scriptures, nosotros tenemos escrito we have written que Cristo hizo that Christ did lo inimaginable. the unimaginable. Imagínese usted está en la iglesia pastoreando
Imagine if you're y el pastor viernes usted entierra al tesorero de la iglesia, and the o el treasurer presidente de la junta de oficiales, and the president y of lo the enterró. board, and you buried, Y viene el domingo a la iglesia triste. and then you come to church sad on Sunday, you buried them. Y cuando llega triste, la asistente del pastor, el apoyo del pastor le pregunta, pastor, ¿pero por qué usted está triste? And then the person comes, the assistant pastor comes and asks, Pastor, why are you sad? Tú eres la única persona en el Bronx que no sabe que esta semana mataron y crucificaron a nuestro amigo. Are you the only person in the Bronx that Los doesn't Emmaus. know that our friends were crucified and died? Entonces de pronto la asistente le dice, pero no, él anda ya por ahí. And then the assistant says, Él no, but resucitó. he's over there walking around. Está en la iglesia, no se He's preocupe. in the church, don't worry about it. ¿Cómo usted le responde? How would you respond to that? Es difícil de creer. It's difficult to believe. Sin embargo, la Biblia presupone la resurrección Yeah, y el Señor es tan sabio. The scriptures presupposes a resurrection, and Que God is so Tomás- wise. Yo creo que Tomás vivía en Brooklyn o en Long Island, uno de los dos. Thomas probably lived in Brooklyn or Long Island. Tomás le dice al Señor, Thomas tells the Lord, hasta que yo no pongo el dedo if I y don't la put my mano, finger through your hand, si llego a ser yo, if it was me, me le revelo a todos menos a Tomás. I will reveal myself to everyone except to Thomas. ¿Quién ustedes creen que fue el primero que se le reveló Jesús ese domingo por la mañana? Who do you think was the Tomás. first one that he appeared to? El Cristo de la gloria viene para Christ of bendecirnos. glory came to bless us. El Cristo del amor viene para liberarnos. Christ of glory came to El liberate us. Cristo de las sanidades viene para darnos vida y vida en The abundancia. God of healing came to Y give us life Tomás in descubrió la abundance. gloria de Dios. And he saw the glory of God, Por Thomas. ejemplo, For example, esas narraciones de la pasión. in those narratives of the Nosotros passion, tenemos que la gente es difícil de creer la resurrección. it's difficult to believe in the Especialmente resurrection, alguien como Pablo. especially someone like Paul. Había estudiado mucho. He has studied so much, Y todo filosofía griega. and of Greek philosophy, La literatura hebrea. the Hebrew La tenía en literature, el corazón. he had in his heart. Y Dios se le revela. And God reveals Y cuando himself. está en el piso, And when he's in the él no floor, sabe cómo reaccionar. he doesn't know how to react. Dice, pero ¿quién es el que habla conmigo? He says, who is this who speaks to me? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. And he says, I am Extraordinario. Jesus whom you are persecuting. Extraordinario, extraordinario. Es decir, Extraordinary. tenemos narraciones del nacimiento, We have narratives of the birth, narraciones de la pasión, narratives of y the en el passion. medio tenemos todo el ministerio de Jesús. And in between we Esto have es the lo que yo ministry les voy a of estar hablando el Jesus. resto de los días. And that's what we're going to be talking about the rest of Y the nosotros days tenemos, here. cuando estudiamos a Jesús, And when we speak about the life of Jesus, milagros de Jesús de Nazaret the miracles of the life of y Jesus, enseñanzas de Jesús de Nazaret. the miracles and the teachings of Jesus, Por ejemplo, en Nueva York, en example, diversas New partes York. del mundo, and all parts around hay the world. pastores que me dicen, There are pastors that doctor, tell me, disculpe, doctor, excuse me, esta iglesia es más que de enseñanza. and we're a teaching church. Los milagros que vayan a otra congregación, pero aquí lo que hacemos es enseñar. Miracles can happen in another place, but we just teach. Otras iglesias les dicen, Other churches lo de tell nosotros me. lo de nosotros lo sobrenatural. Aquí Well, nosotros no enseñamos mucho, pero todos los días hay milagros. Our focus is on the supernatural. We don't teach a whole lot, but there's a lot of miracles that happen. Yo here. quiero que ustedes sepan I want you to know que las dos están mal. that both of those perspectives Porque are los wrong. milagros Because the y las miracles enseñanzas and the teaching son dos caras de una misma moneda. are two sides of one coin. Es el mismo Cristo que sana, It's the same Jesus el that mismo heals, Cristo que enseña, the same Jesus that el he mismo teaches, Cristo que bendice, the same Jesus that el mismo blesses, Cristo que transforma. the same Jesus that Es un transforms. solo Cristo. It's one same Christ. Que las enseñanzas In the teachings, abrían la puerta del milagro they open the doors for the miracles, y el milagro and the miracle le abría la puerta de las enseñanzas. open the doors for further Y teaching. cuando ustedes tienen a Jesús de Nazaret, And when you have Jesus of Nazareth, no solamente es el hombre de la palabra, he's not only the man of the sino que en una word, ocasión but on an occasion, una mujer desorientada a woman that was lost, que no se podía salir de su casa, that couldn't leave her house, que no le podía abrazar a sus hijos, that couldn't greet her que children, no podía besar a su esposo, couldn't kiss her que husband, no podía tocar a los vecinos, could not touch her neighbors. dice una mañana, And one morning she hoy says, el sol amaneció quemando las cadenas, today the sun rises, burning the chains.
But in the chains, yes. Y cuando dice así, And when she says that, se dice a sí misma, she says to herself, yo voy a buscar al Señor donde quiera que esté. I'm going to find the Lord wherever he is. Y donde quiera que encuentre, And le wherever he voy a finds llevar un himself, milagro, aunque él no se dé cuenta. I'm going to have a miracle even though he may not know it. Interesantísimo. Este es el único milagro así. En That's the la only miracle that en toda la functions that Biblia. way in the La mujer scriptures. llegó, The woman came. comienza a decirse a sí misma, si tan solo tocare el borde de su vestido seré sana. She tells La herself, primera if I only touch the edge of his cloak, I will be healed. La segunda vez, si The tan second time. solo tocar el borde de su vestido seré sana. If I only touch the cloak, I will be healed. La tercera vez, dice The- el texto The bíblico, third time, seré salva. I will be saved. Es la misma palabra en griego, The soter. same word in Greek, Sin embargo, tiene dos posibilidades. but it has two possible Y cuando interpretations. aquella mujer tocó un pedazo de tela, And when she touched his cloth, no tocó un pedazo de tela, it wasn't just a piece of cloth. tocó un pedazo de la gloria de Dios. He touched a piece of the glory ¿Cuánto of pueden God. bendecir a Dios? Amen. Toca el borde del vestido de Jesús Touch the Y edge se of sienta Christ's bien. cloak. and you y se will be siente healed. liberada And she felt y se the siente liberation. transformada She felt y the se siente transformation. redimida. Redeemed. Pero But como ella era de Nueva York, since she was from New York, no es culpa mía, pastor, no es culpa mía. is that my fault, Pastor? Is that my fault? Ella dice, se supone que no saliera a la casa, cero. She said it was assumed she should not have left her home. Ella se quedó calladita She stood quiet. y se fue calladita para que nadie lo notara. And she was trying to Se sintió leave bien. without anyone Yo noticing. le doy tantas gracias a Dios I thank the que el Lord problema de la mujer that the woman's era de problem, sangre, it was of blood. era biológico, It was biological. no era de salud mental. It wasn't a mental health Si issue. llega a ser padecer del corazón, Because if it was a heart cuando issue, el Señor diga, espera un momentito, que alguien me tocó, ahí mismo cae muerta y no va a haber quien la sanara y ni la when librara. Jesus would have said, somebody touched me, she would have had a heart attack and nobody would have been able to. Yo quiero que rescue ustedes her. sepan I want you to know que Jesús le dedica un tiempo de calidad a esa mujer. that Jesus gives that woman a moment, a time Escuchen of esto quality. bien. El Señor nos dedica tiempo de calidad porque está interesado en que recibamos vida y vida en abundancia. God gives us quality time because God cares that we have life and life abundant. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, When we study Jesus of Nazareth descubrimos los milagros del nacimiento, and we discover the birth los milagros de la narratives, pasión. the passion narratives. En el medio descubrimos sus enseñanzas, In between, we learn his teachings. descubrimos su palabra de milagros, sus We learn milagros his contentos words of miracles. y también descubrimos lo que hace. And we Culmino, son learn las of what he 31. does. And Ahora we'll se supone finish que with acabe. this. Pero déjenme acabar de esta manera. ¿Cuántos de ustedes han predicado How many of us have preached sobre Juan 5, donde el enfermo que estaba en Bethesda, ¿recuerdan el enfermo? on John chapter 5 with Jesús the fue el person that enfermo, was estoy sick seguro que in ustedes han Bethesda? predicado muchas veces de él. You probably preached Estaba it many enfermo el times. Señor, The el man was sick. enfermo, y el Señor lo ve And the Lord sees him y le pregunta, and he asks him, ¿qué tú haces aquí? ¿Por what qué are you tú doing estás here? aquí? Why are you here? Bethesda en hebreo significa And Bethesda en Bethesda Hebrew. means in Hebrew, casa de misericordia. house of mercy. Estaba en el lugar adecuado, And he was in the right place. pero la esperanza del paralítico But the paralytic man's hope estaba en el agua was in the water y estaba en los ángeles. and in the angels. No estaba en el Señor de los milagros. It wasn't in the God of the El Señor se miracles. acerca a él And Jesus gets y close le to him. dice, lo que sanan no son las aguas benditas, And Jesus tells him what heals is ni lo not que the sanan water son los ángeles guardianes. or the angels. El que sana es el Señor de la sanidad, The one who heals de is la the vida, Lord of healing, of life, de la bendición, of the y blessing, el que dijo, and the one who yo said, soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. I am the resurrection and the life, and even the one who is dead shall live. Un enfermo One sick, paralítico paralytic en Jerusalén, in Jerusalem. otro enfermo paralítico en la Galilea. Another paralytic. Fueron sus amigos. His friends took Jesús him. va a predicar por aquí estos días, Jesus went to preach, pero fueron sus amigos, lo agarraron but his friends grabbed him. y lo llevaron al lugar donde estaba Jesús. And they took him to the place where Jesus was Los amigos teaching. llegaron, And his friends got there. cuando llegaron no podían entrar por la puerta del frente que ya estaba todo lleno. And they couldn't get through the front door, his friends, because the place was full. Uno dijo, vamos a meterlo por la puerta de atrás. One of them said, we're going to go through the back door. Tampoco pudieron porque estaba la puerta de They atrás estaba couldn't llena. because it was packed back there also.
Otro dijo, vamos a meterlo por la ventana. Another one said, let's go, try through the window. Pero habían unos dominicanos y unos puertorriqueños ahí. But there was some Dominicans, ¿Cuántos Puerto alaban al Ricans Señor there. por eso? Y los dominicanos le dijeron, vamos a amarrarlo And then someone said, we're going to tie him up y vamos a subirlo al techo. and we're going to take him to the roof. Cuando estemos en el techo, And we're on the roof. rompemos el techo. Digo, no es de nosotros, pero después hablamos con el dueño. No se preocupe. It's not our house, but later we'll speak with the landlord. We'll make a hole in the roof. Cuando rompamos el techo, And we'll break the roof. como está amarrado, Since he's tied, lo vamos a ir bajando poco a poco, poco a poco. we're going to lower him little by El little. Señor tiene que darse cuenta de él. And the Lord has to notice this. Un milagro extraordinario. An extraordinary miracle. Escuchen esto bien, todos los que no han preparado el sermón para el domingo que viene. And listen to this, especially those that haven't prepared the sermon for Este es Sunday. el único milagro en la vida, It's en the la o- Biblia entera, It's the only miracle in Jesus' life donde la fe where the faith, no la tiene la persona, the person doesn't have the es tus faith. amigos. It's his friends that have faith. En el primer paralítico, In the first paralytic los man, amigos no llegaban a tiempo. the friends didn't get there in Él time. decía cuando Jesús le preguntó, When Jesus es asked, que no llegan a tiempo. he said, Y the cuando yo paralytic man llego, said, ya my todo friends ha don't get here pasado. in time. Los del norte, The ones in the north, los amigos estuvieron presentes en el día adecuado. the friends were there at Y the cuando right yo leo time, ese the right texto day. bíblico, And if you look at the biblical text, yo digo, yo quiero ser como esos amigos. I say, I want to be like those friends. Yo quiero tener amigos como ese, I want to have friends like que me that lleven friend. al altar de Dios, That they take me to que the me altar lleven of a the la Lord, gracia de Dios, that they take me to que the me grace lleven of a la God, virtud de Dios. to the virtue of God. Pero escuchen esto bien, But listen to this. hay veces, There are entonces, times. hay veces que hay que amajar a los amigos para que puedan escuchar la gloria y ver la gloria de Dios. There are times that we need to tie our friends to take them Y to si the usted glory tiene of que God. amarrar a algún amigo, algún vecino, algún compañero, amárrelo, pero que reciba la gracia de Dios, que reciba la bendición de Dios, que reciba la gloria de Dios, de you forma gotta- tal que se sane. If you got to tie up a family member, a friend, a neighbor, so that they can receive the blessing of God, do it, that they will receive Vamos a salvation estar de pie from the todos en el Lord. nombre del Señor. Let's stand up. Amen. This Y morning. vamos a estar de pie. Y todos los que puedan y quieran, All those vamos who a can. venirnos aquí cerca de mí. Yo los voy a bendecir ahora en hebreo. Let's come here close to the Pero altar. I want to dentro bless de you un in ratito Hebrew. vamos a volver aquí para hablar de la oración. And we're Pero gonna come se me back hace muy difícil and talk about culminar e irme. ¿Oyeron? Siempre me gusta bendecirlo I like en to el nombre del bless Señor. the people. Y los voy a bendecir ahora, al mediodía, mañana. I wanna Y bless you now, lo que quiero es que midday, reciban later. sermones. Amen. Que reciban sermones. What I want And you that you will to receive enjoy. the sermons, the message. Yeah, to receive the messages and preach them. Preach them. In And the that you name may of the Lord. preach the word, the Mire. sermons. Vamos a estar aquí en el altar y todos los que puedan levanten su mano derecha Everyone who can, raise your right hand. y van a repetir conmigo esta oración. You're going to repeat with me. Dios bueno, Good God, Padre eterno, eternal Father, Príncipe de paz, Prince of Peace, te damos gracias. we thank you. Te damos gracias, Dios bueno, Thank you, good God, porque estás con nosotros, because you are with us, porque guías nuestro ministerio. because you guide our ministries. Tú nos hablas, You speak to us. tú nos diriges, You lead us. tú nos orientas. You orient us. Señor, Lord, toma mi vida. take our lives. Toma mi vida y hazla de nuevo. Take my life and make it anew. Toma mi genio, Take my character, mi temperamento, my temperament, mi lengua, my tongue, mi my carácter, character, mi visión de ti. my vision of Hazla de you, nuevo. and make it Y anew. permíteme descubrir And help me to y discover disfrutar and las benefit cosas buenas, from the good things, gratas free y things, nobles gracious things que and tú noble tienes things preparado that you have para prepared aquellos que te aman. for those who love you. En el nombre del que vive, In the name of the one En who el lives nombre del que forevermore. vive. The name of the one who En lives el nombre del forevermore. que vive por The name of the siempre. one who lives forevermore. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Así en el altar cantamos, Right in that altar. let's levanto sing. mis manos I lift aunque up no my tenga hands, fuerzas. even when I don't have strength. El 42%, 42%, 42%, 42%, 4 y 2 de los ministros en los Estados Unidos 42% of ministers in the 42%. U.S., 42% piensa que debe dejar el ministerio are considering leaving the por lo ministry menos una vez al mes en su vida, at least once a después de la month. pandemia. This is post-pandemic. Le voy a repetir el número, I'm going to repeat that. 42%. 42%. Ustedes están reunidos en estos días en esta cumbre You're here at the summit. y la gran pregunta no es
And the great question is not si me quedo o no me quedo, whether I stay or don't stay, sino es la pregunta de Pablo. but it's the question that Paul asked. Señor, Lord, ¿qué quieres what do you want que yo haga? for me to do? Aunque no tenga fuerza. Las dificultades que tenemos One of the otra- challenges we have cuando empezamos a preparar conferencias como esta when we begin to prepare conferences, es que los temas son tan amplios. that the themes are so broad. You can put the PowerPoint now, if you will. Que los temas son tan amplios The themes are so broad que uno no sabe cuál destacar versus otros. that you have to decide which ones to Por ejemplo, expound on. esta presentación de ahora, This presentation, había now, más de una forma de empezarla. there are more than one way to begin it. Yo he decidido seguir con la oración de Jesús, And I begin with the Lord's Prayer. I've decided. pero quizá yo puedo haber escogido But I could have chosen cómo en cada momento que Jesús de Nazaret iba a tomar una decisión importante, how in each moment that Jesus had to make an important decision, se le aparece un ángel. an angel appears. Interesante esto, ¿ah? It's interesting. Interesante. Cada vez, entonces yo le siempre digo a las personas que en la Biblia hay ángeles que llegan volando. So I tell folks every time we go through the Isaías, recuerdan, scriptures in Isaías 6. Isaiah, Santo, 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 Señor de los ejércitos, las criaturas espirituales que llegaron. Isaiah chapter 6, when Isaiah's the prophets Pero- before the throne. Pero hay ángeles que no llegan volando, que cogen el subway. But there's angels sometimes that take the subway. Es decir, That's to say, ángeles, angels. lo que significa es enviado, It means sent one. enviado de Dios. One who has been sent by the Lord. Y hay veces que los enviados de Dios And there are times that those Llegan who are del sent by the infinito. Lord sometimes come from the general space, del espacio sideral. Hay veces there are times que llegan del Bronx, that the messengers come Brooklyn. from the Bronx and from o Brooklyn llegan de Santo Domingo, or from Dominican Republic o llegan de Nicaragua. or from Nicaragua. Hay ángeles que se ponen corbata, Some of them put ties on. otras tienen, combinan la cartera con los zapatos, Some of them combine the purse pero with the son shoes. igualmente ángeles. But they are angels nonetheless. Porque lo que hacen es Because what they do is traernos un mensaje de Dios para they bring nosotros. a word of the Lord from the Lord to Y us. es interesante And it's que interesting en el nacimiento that in the birth hubo narrative, ángeles. there was an angel. Cuando se bautizó, When Jesus was hubo baptized, ángeles. there was an angel. En el huerto de Getsemaní In Gethsemane, hubo ángeles. there was an angel. Y antes de Pentecostés And before hubo Pentecost, ángeles. angels. Interesante, ¿sabe yo? Sí, ustedes prepararon una serie de sermones, los ángeles de Dios en la vida de Jesús de Nazaret. You can prepare a sermon Esa- series of esa the puede angels ser of the un buen- Lord in un Jesus buen- of Nazareth's Ese life. puede ser un buen mensaje. que That could puede be a tener. good message. Entonces good se me sermon. hacía difícil cómo quería empezar, So it was difficult to decide on how to begin. porque recuerden que uno de los propósitos míos es que se lleven de aquí sermones en la mano. Because one of my purposes here is that you'll take sermons with you. Yo sé que todos ustedes, I know that all of you tienen ya el sermón del domingo. tienen, You have the sermon of Sunday. tienen They're sermones, ready. sí. You have sermons for Sunday to preach on Ustedes Sunday. tienen ya el sermón del domingo listo, You have a beautiful sermon for Sunday, pero por si acaso, but just in case. vamos a ver temas que pudiéramos tener. Y Let's vamos a look at the comenzar theme. de la siguiente manera. Permítanme comenzar con una formación teológica y misionera. I'm going to begin with a theological and missiological emphasis. Por ejemplo, For example, Jesús de Nazaret Jesus of Nazareth era un hombre de oración. was a man of prayer. Y ya le dije ahorita And I told you previously que Abraham necesitaba orar, that Abraham needed to que pray. Moisés necesitaba orar, Moses needed to pray. David tenía que estar de oración mañana, tarde y noche. King David needed to be praying from the morning to the night. Pero si alguien uno identifica en la Biblia But if there was someone in the scripture que no necesitaba orar, that did not need to pray, era Jesús de Nazaret, it was Jesus of porque él Nazareth. era la encarnación de Dios. Is the incarnation Recuerden of lo que God. dice el apóstol, That's what the apostles que said. en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. In him the fullness of God Y sin- was in bodily form. Y sin embargo, And nonetheless, quien no necesitaba orar, he didn't need to pray, oraba de día y de noche, but he would pray day de and night, tarde y de mañana, in the evening and in the mornings, solo y acompañado, alone and en accompanied el by camino y en others. el templo, When he was walking in the cuando temple, estaba en el gozo y cuando estaba en when he tribulación. was in Era un good hombre de times and oración. tribulations, he was a person of prayer. La importancia que Jesús le dio a la oración y a los diálogos con Dios se pone claramente de manifiesto
en todos los evangelios. The importance that the Lord gave to prayer and his dialogues with God is clearly evident in all of the Gospels. Recuerden que les dije que Mateo Remember that in the Gospel of Matthew, afirmaba que Jesús era un nuevo Moisés. in Matthew was affirmed that Jesus was a new Moses. Marcos Mark, destaca he outlined que Jesús era el maestro de maestros. that Jesus was a teacher of all teachers. Lucas Luke, es el Señor de los milagros. he's the Lord of the miracles. Y Juan And in John, es el del gran yo soy. he's the great I am. Sin embargo, todos los evangelios Nevertheless, all the afirman la Gospels importancia de la oración. speak so much about prayer. De acuerdo con estos importantes recuentos de los evangelios, According to these important accounts, oraba el Señor de día y de noche, the Lord prayed day and en night, la calle y en el templo, in the street and in the temple, en gozo y la tribulación. in joy and in El tribulation. estudio ponderado y sobrio de los evangelios The considered and sobered study of the gospel concluye concludes que Jesús that Jesus, era un hombre piadoso who was a pious que man, incentivaba ese estilo de vida who encouraged this lifestyle, en sus discípulos y en sus seguidores. encouraged this lifestyle in his disciples and all followers. O sea que este asunto de la oración This issue of en Jesús prayer en Jesús de Nazaret y los líderes in Jesus of The Nazareth importance and of leaders, prayer. the importance of prayer in Jesus of Nazareth and no es leaders secundario a nada, is not secondary to anything es else. prioritario. Is the priority. Imagínense si está prioritario Imagine it's such a priority. que yo le estoy recomendando a los ejecutivos denominacionales And I recommend this to the cuando denominational entrevistan a un leadership. candidato al ministerio, When there's a candidate for ministry, le pregunta cómo está el matrimonio, you ask how is your marriage, cómo se decidió ser ministro, how do you perceive being minister, los estudios, about your el studies, testimonio. your testimony. Y yo estoy recomendándole que también le pregunten And I recommend also cuánto tiempo de oración dedican. ask them how much time do you spend praying. Es interesante esto porque algunos nos van a decir, So it's "Ay, interesting because someone's going to hermano say, superintendente, yo estoy tan ocupado en el reino. someone's going to say, I'm so busy doing the Lord's work, the Esta kingdom work. iglesia es tan grande. The church is so big. Es que esta iglesia usted no la conoce, esta es una iglesia complicada. Is that you don't Yo understand no this tengo church is tiempo para complicated. nada. I don't have time for Y anything. menos para la oración. And less time for prayer. Ojo, si alguien necesita orar, If there's son anyone who needs to pastores pray, y pastoras en iglesias complicadas. pastors in complicated churches need to be praying. Tienen que liberar la mente y separar tiempo para oración. You need to liberate the mind and separate time for prayer. Las decisiones importantes de la vida The important decisions in life no se toman en medio de un mal rato, are not made in the midst of a difficult ni se time toman en un momento de euforia. or in a moment of euphoria. Hay que detenerse, We need to pause pensarlo bien, and think things orar al well. Señor. Pray Y to the cuando Lord. uno sobrio, And when we are sober-minded, entonces las decisiones se pueden tomar adecuadamente. then we can take right decisions, make El próximo. correct decisions. Remember what I told you? Are you alive there? Bueno, ya está. Por ejemplo, al comenzar su ministerio, cuando los discípulos se percataron de ese estilo de vida del Señor, At the beginning of his ministry, when the disciples realized the particular form of prayer, los discípulos les dicen, the disciples tell him, enséñanos a orar. they tell him, teach us how to Ahora, pray. ¿cuántos recuerdan ese contexto cuando el Señor le preguntan al Señor? How many of you remember the context when the disciples entre asked ustedes y yo, Jesus, teach us calladito. to pray? Calladito. Todavía no lo he publicado, pero lo voy a publicar en el próximo libro. Era como un medio chismecito que está ahí. There was like a gossip Ustedes se that dieron was going cuenta. around with the Si usted disciples. le ve bien el texto entre líneas, You read the text, we read between the lines. los discípulos le dicen, The disciples tell him, Juan le enseñó a orar a sus discípulos. John told his disciples how to pray. ¿Qué tú te vas a hacer ahora? What are you going to do? Interesante esto, ¿ah? Isn't that interesting? No, el acercamiento no fue, hay que buscar de Dios para orar más. The motivation was not, we need to seek more of the Lord. El for the Lord's acercamiento no work. fue, el mundo está desafiante, tenemos que orar. It wasn't, this world is a challenge and we need to pray. Interesante. ¿Qué dice fue? Es que Juan, ¿qué tú te vas a hacer? Los pone. The motivation was, look, John is doing this. Hay In otra contrast, dinámica similar en el Antiguo Testamento There's a similar dynamic que in se the Old distingue Testament mucho mejor que esta. where this is outlined even more. Por ejemplo, cuando
David comienza a tener triunfos, when King David begins to obtain victories, el pueblo empieza a cantar. the people begin to sing. Saúl mató sus miles. Saul killed thousands. Bueno, eso es bueno. That's a good thing. El único problema es que David mató 10 miles. The problem is David killed tens of thousands. Entonces la presión social So the social pressure lo puso a pelear. got them in attention back. Esa misma dinámica surge aquí. That same dynamic takes place Juan here. les enseñó, ¿qué tú vas a hacer? They asked about John, what are you going to do? El Señor no se puede decir, yo soy más inteligente que Juan. Jesus didn't say, I'm smarter than John. El Señor no le dijo, yo sé más de oración que Juan, He didn't say, I'm more a person of prayer sino than que John. les da un ejemplo. But he gives them an example. Los chismes hay que atenderlos de manera directa, dando un buen testimonio y un buen ejemplo. Amen. Gossip and criticism, we got to address it by example and the word. De pronto alguien le llega y le dice, pastor, usted es un buen predicador. Somebody comes and tells you, Pastor, you're a great preacher. Cómo el Señor lo usa. Look at how the Lord El único uses problema him. es que el pastor anterior predicaba, ese sí que predicaba. The only thing, the previous pastor, he really knew how to preach. Entonces ahí comienza la disputa. And there, this Entonces tension, usted se siente this mal. dispute begins, and you feel bad. Yo tengo más unción que él. And you say, I have more anointing than he Yo has. estudié más que él. I studied more than he ¿Cómo usted did. dice eso? How are you going to say that? Eso no. Jesus didn't do Se that. debe haber sonreído. He probably smiled. Si llega a ser dominicano, el Señor dice, oh, oh. Así If he's dice. Dominican, would say, oh. Si llega a ser puertorriqueño, dice, ay bendito, ay bendito. Puerto Rican would say, bendito. Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth. en vez de ofrecer un curso teórico de las maneras, Instead las of- prioridades, los temas y las preocupaciones que se atienden en las conversaciones con Dios, Jesus, instead of offering a theoretical course on the ways, priorities, topics, and concerns that are addressed in conversations with God, en vez de hablarle teóricamente instead of speaking o theoretically sentirse herido, or feeling hurt, les da el modelo de la oración que ha servido de base para el desarrollo espiritual y moral de millones y millones de creyentes a través de la historia del mundo. he presented the disciples with a Próximo. model that has served as a basis for the El Padre spiritual Nuestro. and moral development of millions of believers throughout history, the Lord's Prayer. El próximo. Yo voy a tener que coger. Digo, no es por nada, ¿verdad? Ah, bueno. Esa particular oración de Jesús de Nazaret pone de manifiesto lo siguiente. Uno, salud mental, salud emocional, seguridad personal y además revela varias de las prioridades y preocupaciones básicas que tenía Jesús. That particular prayer reveals the mental clarity, emotional health, personal security Para that Jesus funcionar. had, and furthermore, it reveals several of the basic priorities Para and concerns funcionar of bien Jesus' en el life. ministerio, usted tiene que tener seguridad en sí mismo. To be in ministry, you have to be self-assured, have Usted tiene que saber en self-confidence. quién ha creído. You have to know in whom you have believed. Usted tiene que saber que el Señor lo acompaña. You have to know that God walks with Que you, usted fue llamado por Dios, that you were called by God, no porque Dios miró así en Nueva York y en Long Island y no encontró a más nadie. Dijo, bueno, vamos a llevarnos a este. not because God couldn't find anyone else and God decided, well, then we'll send this person. Usted está llamado por Dios con un propósito definido. You are called by God with a Y particular hay purpose. pastores And there are pastors que tienen un don de predicación extraordinario. that have a gift, extraordinary gifts of preaching. Gloria a Dios por eso. And we praise God for Y that. hay pastores que se destacan por la educación. And there are pastors that stand out because of their education. Gloria a Dios por eso. And praise God for Y hay that. pastores que se destacan por la consejería. And there are other pastors that stand out for their capacity to counsel. Gloria a Dios por eso. Praise God for Y hay that. pastores que se dedican y administran bien. And others that are great administrators. Gloria a Dios por eso. And praise God for that. Pero usted tiene que saber But you need to know para qué Dios lo llamó. what the Lord called you La for. oración modelo, The model prayer. este es el modelo real. This is the model. Jesús de Nazaret Jesus of se Nazareth refirió a Dios con intimidad. Lo llama Padre. referred to God in intimate language. He called him Father. Segundo, reveló la importancia del reino de los cielos en sus discursos y mensajes. He revealed the importance
of the kingdom in his speeches and messages. Destacó el tema de la santidad y de la voluntad de Dios en la vida y en la naturaleza y el cosmos. He highlighted the themes of holiness and God's divine will Afir- in his life and nature and the cosmos. Afirmó la importancia del perdón He affirmed the importance of forgiveness. y afirmó la necesidad del poder divino para ayudarnos a vencer las tentaciones. And he pointed out the need for Y el divine tentador. power to help us overcome temptations Ahora, and the one who ¿sabe tempts Dios si us. me dejan haber preguntado a mí? Los discípulos, Samuel, They would have asked me, the disciples would have asked me, Samuel, el traductor bueno que tenemos aquí, the translator, the good translator that we have over here, here, ya nos enseñó a orar. he taught us how to pray. ¿Qué tú tienes que decirnos? What are you going to say about that? Yo le hubiese dicho, I would have told him, tienes que estudiar mucho. you got to study a lot. Tienes que aprender hebreo y griego. You got to learn Hebrew and Greek. Tienes que estudiar arqueología. You got to study theology. Tienes que analizar la filología griega. You got to look at the Greek Yo le doy philology. una lista de lo que tiene que seguir. There's a whole list of things I would have given them Porque mi lista because my list, depende de mis prioridades. it depends on my priorities. Si le hubiesen preguntado a Manny, el pastor Manny, el If superintendente, you would have asked Seguro que él Superintendent dice- Manny, he would have said, tiene que saber administrar, you got to know how to be in a ministry. tiene que tener testimonio, You got to have a good tiene testimony. que cuidar bien tu casa. You got to guard your house. Temas relacionados con sus prioridades. Themes that revolve around his priorities. Miren a Jesús de Nazaret. But look at Jesus. What, he ¿Cuáles son did. los temas que Jesús tenía en el alma, en el ADN del Señor? What are the themes that he had in his La DNA? anterior, pásame la anterior un Let's momentito. go back one slide. Disculpa. Por ejemplo, la importancia para Jesús. Dios está cerca de nosotros. The important things for Jesus. God is close to us. El reino de los cielos es el tema más importante de Jesús de The Nazaret. kingdom of God is the most important theme for Miren, Jesus. miren la santidad es Holiness. fundamental. Holiness. Yo recuerdo cuando mi abuela, yo soy tercera generación de evangélico. I'm third generation evangelical. I remember Mi my abuela grandmother. fue ordenado en el 1920. Wow, my grandmother was ordained in 1920. Mi abuela era predicadora. She was a Mi preacher. papá y mi mamá eran líderes y predicadores. My parents were Yo preachers soy and un leaders. predicador. I'm a preacher. Mi hijo es un predicador. My son Yo is a espero mi preacher. nieto. Es decir, I pray for my grandson too. todos mis pecados All my sins han sido dentro de la iglesia. have been inside the church. Yo fuera de la iglesia nunca he pecado. Outside the church, I've never sinned. Yo nunca me he amanecido borracho en ningún sitio. O sea, I've never woken up drunk anywhere. yo me he amanecido en una vigilia. I would stay Y up cuando late era for a chiquito me prayer quedé vigil, dormido ahí en los escaños de la iglesia. and maybe I fell asleep in the pews Pero of the no se me church. viró la espina dorsal ni ninguna de esas So cosas. I didn't have any other Ese fue mi spinal mundo. issues, anything else. That's in Ese the fue el world. mundo que fui creciendo y That's the desarrollándome world. en la fe. That's the world in which I grew Desarrollando la up. fe. Entonces mi abuela me decía, My grandmother would tell me, tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. you need to preach in time, ponía el dedo in así season después. and out of season. Tienes que predicar a tiempo. Segundo, predicar a Cristo y a este crucificado. She told me, preach and preach Christ resurrected. Tienes que predicar todas las noches You need to preach every night. para cansar al diablo y no te moleste más So you nada. get the devil tired and he won't bother you. Tienes que predicar con una camisita blanca. You need to preach with a long Porque si shirt. tenía muchos colores, ya la gente se turbaba y no te seguía. Because if it's too monocolored, because if it's too many colors, people are going to get distracted. Y la corbata tenía que ser negra y finita. And the tie had to be black. Ese and era el thin. momento de las corbatas anchas. That was the time Y of yo the tenía que estar wide ahí. ties. Para Jesús de Nazaret, For Jesus of todo Nazareth, eso era secundario. all of those things were Santidad era secondary. un elemento fundamental. Holiness was Le a voy a explicar este foundational theme. importantísimo. El perdón. Forgiveness. Para nosotros el perdón es un valor importante en la vida. For us, forgiveness is an important value. Yo quiero que ustedes sepan I want you to know que quien se inventó la importancia del perdón that whoever invented the importance of forgiveness fue Jesús de Nazaret. was Jesus of Nazareth. Antes de Jesús de Nazaret, Before Jesus, la ley era the law was ojo por ojo y diente por diente. eye for eye, tooth for No tooth. perdón. No forgiveness. Entonces Jesús dice, no, Jesus hay says que no. perdonar. We need to A forgive. veces uno se encuentra a alguien en el camino Sometimes we cross paths with y uno le folks. pregunta, ¿cómo estás? We ask him, how you doing? Aquí estoy destruido, pastor. I'm destroyed, pastor. Dios, ¿por qué estás destruido? Why? Es que me divorcié. I got a divorce. Entonces el pastor tan grato le dice, ¿pero qué pasó? The Tu pastor asked, esposa "What era tan happened?" buena. You had such a good wife. ¿Cuánto hace de eso? ¿Cuántos años ha How long pasado? ago? How Hace long? 25 años, pastor. 25 years ago, pastor.
Uno tiene que dejar atrás las angustias y perdonar. We have to leave our past behind and forgive. Puede ser que usted no haya perdonado un acto malo de alguna persona cuando usted era niño. Possibly you haven't forgiven someone for something they did in your childhood. Puede ser que alguien haya tocado su cuerpo de manera impropia y lo haya transgredido. So, someone may have violated you and touched you inappropriately. El secreto de la salud mental y espiritual The secret to spiritual and mental health es que usted pueda perdonar. is that you can forgive. A veces yo veo a la gente sufriendo por algo que no ha perdonado, I alguien see que no ha people- perdonado. I see people suffering for something or a person they haven't forgiven. Esa persona vive feliz y contenta. And that person's walking Y around usted, happily. porque no lo ha perdonado, vive amargado. And the one that lives without forgiveness is living in Dígase de hoy en bitterness. adelante, este problema que yo tenía, Tell yourself this problem I esta have. angustia que me hicieron, This anguish, this hurt that was hasta hoy me ha caused. quitado la paz. It's only going to Hasta take the hoy me ha peace up, quitado la up calma. until this moment. Hasta hoy me ha quitado la salud mental. Until today is affecting my Yo voy mental a health. perdonar. I'm going to forgive. Y el que es bendecido And the one who's blessed no es el perdonado, is not the one that's es el que that's forgiven. perdona en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. It's the ¿Cuántos one pueden who bendecir a forgives. Dios por eso? The one who forgives is the one that's blessed. Y es interesante And it's interesting. que Jesús de Nazaret Jesus of Nazareth, ubica el perdón he places como un forgiveness criterio fundamental en la oración. as a foundational Como si fuera criteria poco, for prayer. puntualizó la virtud de vencer al tentador. Próximo. In the same way that he Culminó puts esta overcome oración the tempter. de una forma de oración, con una doxología. He finishes the prayer with ¿Cómo a acaba la doxology. oración de Jesús de Nazaret? ¿Quién Ah. recuerda de memoria? ¿Ah? Porque tuyo For thine es el reino, is the kingdom, el poder the power, y la gloria and the glory por todos los siglos. forever. and Amén. ever. Amen. Ahora escúcheme bien esto aquí. Ahora amájese bien los pantalones. Miren Now esto listen bien. to this. Cada vez, Every no, time. no la mayoría de las veces, Not all cada the time. vez, ahí llegó mi esposa, ahora tengo que portarme bien. Ahí tengo que, miren, da la cosa buena. Denle un aplauso a Noemí para que sepan que llegó allí en el nombre del Señor. Amen. Greet my wife, Noemi. Amen. Cada vez que en los salmos Every time that in the hay un Psalms, momento difícil, there's a difficult time, el salmista presenta el conflicto, the psalmist presents the presenta el conflict. problema. He presents the problem. Pero cuando acaba, But when he finishes, acaba con una alabanza a Dios. he finishes with a praise La to última, God. la última palabra de los salmistas The last word of the psalm no es el dolor, is not the pain. no es el mal rato, It is not the bad no es la time. enfermedad, It's not the sickness. no es la angustia. It's not the anguish. Los salmistas acaban los textos de dolor The psalmists conclude their con songs alabanzas y gratitudes a Dios. with praises and gratitude unto God, Porque los salmistas quieren enseñarnos, because they want to teach y nos us. lo enseñó Jesús de Nazaret, And Jesus taught us que lo importante en los problemas that the importance of the problems no es tener la vista fijada únicamente en el problema, is not to keep your eyes fixed on the problem, sino ponerle la solución del problema. but put your eyes on the solution to Y the la problem. solución del problema And the solution to the no es otra problem cosa que Dios, el is Señor none de la other vida. than God. Amen. Recuerden el libro de Apocalipsis. Remember in the book of Revelation, Mañana en la parte final les voy a hablar un poquito de Apocalipsis. we're going to talk Libro de about that Apocalipsis. tomorrow a little Se bit escribe more. en un momento de dolor, There's a time of pain, conflicto, conflict, persecución, persecution, dolor de la iglesia. pain for Los the church. estaban matando. People are being killed. Antes los crucificaban. They were crucified at that Desde el time. año 90 en adelante In the 90 comenzaron a AD later, crucificarlo con la cabeza para abajo. they began to crucify them upside En los down. años 80 In the 80s, empezaron a traer leones y tigres. they brought lions Y los and romanos lo tigers. tiraban y los leones se lo comían. And they would throw them in the stadiums and the lions would eat Por los them. años 80 y 90 In the 80s and 90s, empezaron a traer elefantes. they began to bring elephants Porque los elefantes pisan because the elephants would step y después on empiezan a jugar con el cuerpo y empiezan a tirarlo arriba. and would begin to play and Y era throw un the body espectáculo around para the aquellos. corpse. Los cristianos The eran Christians perseguidos. were persecuted. El vidente Juan se sentía mal. The apostle John, Vio la gloria de Dios. he felt bad and he saw the glory Capítulo of 4 God y 5 de Juan. Y Chapter cuando 4 ve and la 5 gloria de Dios, of John, and when he sees the glory of God, empieza a llorar. he begins to weep. Está en el dolor. He's in the pain. Está en la angustia. He's in the Está en la anguish. desesperanza. Y Dios se le revela. He's in cuando él desperation and empieza God a reveals llorar, himself. El ángel le dice, The angel tells him, no llore, don't cry.
que el león de la tribu de Judá Because the lion of the ha tribe of vencido, Judah ya venció en el has pasado. already Y Él ha overcome. vencido para abrir el libro, para bendecir tu vida, para liberar tu hogar And he en el has nombre come del to Señor open the Jesucristo. book and liberate your life and your home. Y escuchen esto bien. And listen to this. Esto lo ven en el libro del Apocalipsis. And this is in Revelation. En todos los capítulos del In libro. all the chapters of the book. No en la mayoría. It's not the No en los majority. primeros capítulos. It's not in the first En chapter. todos los capítulos In every chapter, hay una alabanza y una gratitud a Dios. there's a praise and a A los gratitude creyentes unto los God. estaban persiguiendo. They were being Y persecuted. ellos cantaban: And they were singing. a Él sea la gloria, To him be the glory, la the honra, honor, el imperio the empire, y la potencia and por the los power siglos de los siglos. forever Amén. and ever. Amen. Y el imperio romano sacaba más cosas para destruirlos. And the Roman Empire will bring out Y en, more things to y destroy en the vez de church. ellos decir: And instead of them saying, qué mala suerte tengo yo. this is a tough situation, God. O como is in." decimos los hispanos: Or as we say, a mí me echaron algo de chiquito. Me echaron algo desde chiquito. I have no idea how to translate. No le echaron nada. En el momento del dolor, At the time of usted trial, se pone de pie. you can stand on Y your usted feet. se comienza a cantar: And you can sing, a Él sea la gloria, To him be the la glory, honra, el the imperio honor, the y la empire, potencia the por los power, siglos de los forever siglos. and Amén. ever. Amen. Juan el vidente no vino a que le cogieran pena a los creyentes. John the elder didn't come so that they can have pity on the believers. Juan lo que le dice a los creyentes es: What he tells the believers pónganse los pantalones y la falda en su sitio. is put your pants and your skirts on where they belong. El enemigo no viene a jugar con ustedes. The enemy's not coming to play. El enemigo no viene a tratar de desorientarlo para que ustedes sigan felices. The enemy's not coming just to disorient you and you El can go on enemigo your viene a merry way. destruir, The enemy's coming to a destroy, matar, to kill, a angustiar. to bring Por anguish. eso es que cuando en el libro de Apocalipsis la cosa se pone difícil, That's when Revelation it gets really difficult, the situation. entonces el does. vidente Juan tiene una revelación extraordinaria. And then he has this extraordinary vision. Y alguien le pregunta: ¿pero qué es lo que ves? Que te veo sonriente. Someone asks, what is it that you see that you're Se smiling? sonríe y dice: lo que veo es un cielo nuevo y una tierra And he nueva says, que what I Dios see tiene preparado is para a aquellos new que te heaven aman. and a new earth that God has prepared for his people. Lo que Dios tiene para usted What God has for no es us otro mal rato. is not a bad time. Lo que Dios tiene para usted What God has for you no es un remiendo momentáneo. is not a momentary solution, No es una curita. or it's not a Mande, band-aid. no es una curita. Lo que Dios tiene para nosotros What God es has for us cosas nuevas. is a new thing. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva The new heaven and new earth. hay un mar de cristal. There's a sea of glass. Es decir, todo está calmado. Everything is calm. En Génesis, In el mar Genesis, estaba desordenado. the seas are in disorder. Con Moisés, In Moses, Moisés tuvo que abrir el mar. he had to open the seas. Jesús de Nazaret Jesus of tuvo que Nazareth, caminar sobre el mar. he had to walk on the waters. Pero en el libro de Apocalipsis el mar está calmado. But in the book of Revelation, the seas are calm Porque ya Dios ha intervenido de forma extraordinaria. because God has intervened in an extraordinary way. Porque no hay problema grande. Because there is no great No hay problem. problema pequeño. There's no small No hay problem. conflicto grande. There's no conflict No that's hay great. conflicto maligno A conflict that's so que el evil Dios de paz no puede responder y calmar en that el the nombre God del of Señor peace Jesucristo. cannot answer and bring peace in the name of Jesus Yo Christ. quiero que ustedes lo sepan y lo sepan bien. I want you to know this and know this well. El mar estaba calmado. The sea was calm. Es un cielo nuevo y una tierra nueva. In a new heaven and a new earth. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva In that hay new heaven and new calles, earth, there are streets, calles de cristal, de oro. streets of gold. En esas calles de oro In those streets of no gold, hay coronavirus. there- Coronavirus. No hay oh, COVID. there's no COVID. Yes. En esas calles de oro In those streets of gold, no hay puntos de droga. there's no drugs points. Spots. En esas calles de oro In those streets no of hay gold, enfermedades, there's no ni illness angustia, or ni anguish desesperanza. or En desperation. esas calles de oro Those streets of todo es gold. hecho nuevo porque Everything las is made primeras new. cosas pasaron. Because the first things have passed. Y cuando Jesús de Nazaret oraba, And when Jesus of oraba Nazareth por el prayed reino. for the kingdom, Y eso fue lo que aprendió Juan And y that's lo what the leyó Apostle John en el learned. libro de Apocalipsis. and what he wrote in the book of Es muy Revelation, importante señalar and it's important to point out respecto a la vida piadosa y de oración de Jesús regarding the pious life que el salterio ocupó un lugar protagónico en su ministerio. that the Psalms Los played salmos. a critical role.
leía los salmos, citaba los salmos. The Psalms were read, they were proclaimed, they were Dicho sea studied. de paso, los libros preferidos de Jesús de Nazaret, The favorite books of o Jesus, sea que cita más, no es the que él ones that he quotes cita the más. most, Salmos, are the Psalms, Deuteronomio, Deuteronomy, Isaías, Isaiah, Éxodo Exodus, y los demás, pero esos cuatro los cita con and regularidad. those are the ones he Y quotes dentro most. del mundo de los salmos, And el in the Salmo world of the 22 Psalms, Psalm es 22 fundamental. is foundational. Es el marco para ayudarnos a entender las angustias de la vida. It helps us to understand the anguish of life. Miren la palabra que he puesto ahí. Look at the word that I've put No there. estoy hablando de problemas. I'm not talking about Todos problems. tenemos problemas mañana, tarde y noche. We all have problems. Esto es angustias. Un We're nivel talking más about profundo. anguish. Es el problema que lo toca emocionalmente a usted. It's the problem that touches us emotionally. Es el problema que llega donde nadie llega, lo profundo del corazón. It's the situation that goes to the depths of our Sirve heart. de marco de referencia And that serves as a para mark of revelar esas reference. angustias y sentimientos de abandono que se desprenden de la crucifixión. And it leads us to the anguish and sentiments of abandonment. Escuchen bien esto. Jesús de Nazaret sabía cómo los romanos crucificaban. Jesus of Nazareth knew clearly how it is that the Romans Hemos executed people. aprendido poco a poco We've cómo learned era el little by proceso de little crucifixión. how that crucifixion would take place. Los crucificaban desnudos, They would crucify them naked. Latigazos le daban. They would whip them. Una vez que lo declaraban reo de muerte, Once they were declared dead, los latigaban. they would lash them even more. 39 latigazos nada más. 39 only. Los primeros 13 The first 13 era con un látigo de cuero. was with a leather whip, Le hinchaban la espalda. and it would swell the back. Los segundos 13 The Eran- next 13 con un látigo de cuero, was with a leather pero que whip, tenía piedritas but it had stones y at the tenía ends pedazos de metal and pieces of metal at the end. que hacían líneas en la espalda. And it would create lashes on the back. Entonces, cuando se hinchaba la espalda, So when the back was swollen, eso se quedaba como una cicatriz que se abría. that would become a scar that would open. Pero no van a creer el tercer grupo de latigazos. But the next 13 Con un lashes tridente. with a trident, Lo golpeaban con el látigo y they- el tridente le arrancaba la piel. they would put the trident on their back and they would Muchos pull it. muchos de los que crucificaban Many of those who were crucified, morían sin espalda, they sin died carne en la espalda. without any flesh in their sabían. backs. Por ejemplo, For ya les example, dije que yo me crié en la iglesia. I told you I was raised in church. Cuando yo crecía, When I was raised, siempre me preocupaba por qué los crucificados no se caían. why is it that those who were crucified never El fell cuerpo, down? ¿verdad? Los de- Why? Pues Because of gravity. descubrimos, aparecieron los huesos de un crucificado en el año 1992 In 1992, the body of a person that was crucified were found, the bones y were found. encontraron huesos con los clavos. And they found nails in the bones. Y el clavo que se ponía en las manos And the nail that was put in the hands, era como de 18 pulgadas. it was about 18 inches long. ¿Y ustedes saben por qué no se caían? And you know why they didn't fall? Porque después que los pasaban, Because after they Le daban made it una go to the vuelta. hand, they would, on the other side of the cross, they para que would no twist para que no the se nail cayeran. so Era that una they would not angustia fall. enorme. It was a Jesús tremendous sabía anguish. eso. Sin Jesus knew embargo, that. no se amilanó ante la muerte. But he did not Usó back away los from salmos death. para recobrar su fuerza y enfrentar la adversidad He extraordinaria used de la the vida. Psalms to get his strength. Por ejemplo, cuando a Jesús le dijeron When they en la told Galilea Jesus que lo estaban buscando en Jerusalén para matarlo. that they were looking for him in Jerusalem to kill him. Y yo así, ¿cómo? Que me están buscando a mí. And Jesus said, they're looking for Y le me. dice a los discípulos, pues vamos allá a encontrarnos con esto. He said to the disciples, let's go. ¿Qué ustedes creen que dijeron los discípulos? Gloria a Dios, ahora que vamos para Jerusalén. What do you think the disciples ¿Qué le said? dijo Pedro? Oh, great, we're Que going to tal Jerusalem. cosa no nos acontezca. Peter said, may such a thing not happen to No us. quería, sabían lo que pasaba. They knew it was going to happen. Pero el Señor nos enseñó But Jesus taught que us la mejor forma de enfrentar los problemas that the best way to confront es problems enfrentarlos cara a cara y de frente. is face to face and head on. Si tú un problema en la congregación, If you're a problem in the un congregation, problema matrimonial is with a o un couple's problema group o un problema económico, or economic problem in the church, usted le da la espalda
you give it back. Los problemas tienen esta mala costumbre. Tienen que. This bad attitude. Esta actitud mala, los problemas, they have this bad attitude. Y los problemas tienen esa mala actitud de que si usted los deja solos, se complican. The problem have this bad attitude that if you leave them alone, they're only going to get worse. Si usted le da la espalda, If you turn your back on it, le apuñalan la espalda. it's going to swell your back. Y si usted se esconde de los problemas, And if you hide from the los problemas tienen esta mala costumbre problems have this que se issue le van detrás a usted y no lo dejan solo. that they're going to get behind you and they're not going to let you go. ¿Cuántas veces usted han recibido una llamada telefónica How many times have you received de a Puerto phone Rico, call from Puerto de Rico, Santo Domingo, Dominican de Republic, Centroamérica? Central America? Pastor, Pastor, ahí le envío a esta familia que tiene problemas. I'm sending you this family that has ¿Y all qué these usted hace? problems. And what do Aquí you lo do? recibimos con cariño. We receive them Aquí with lo love. recibimos con amor. We receive them with Aquí lo vamos a peace. pastorear. We pastor Le them. vamos a dar la mano. We give them a Y hand. cuando esa pareja llega acá al Bronx And when they get to the y llega a Bronx, Brooklyn and they get to y Brooklyn, llega a Manhattan, and to Manhattan, cuando abren la maleta, when they open the lo luggage, primero que sale the first thing that comes es el out problema. is problems. Porque muchos de nuestros problemas no comienzan allá, Because many of our problems didn't begin over comienzan there. acá. They begin over here. La forma en que usted se levanta en la mañana, The way in which you wake up in the morning. la forma que usted responde a una situación inesperada, The way in which you respond to an unexpected situation. cómo usted reacciona a lo imprevisto, How do you answer to what's unpredictable? cómo usted reacciona ante un chiste impropio en el trabajo. How do you react to inappropriate Entonces, jokes at the workplace? Muchos de los problemas nosotros lo empezamos. Many of the problems we Y start Jesús them de ourselves. Nazaret lo que quiere What Jesus of Nazareth es wants que to do nosotros superemos el problema en el nombre del Señor. is that we overcome the problems in the name of the Lord. Le voy a dar el secreto del triunfo en la vida, I'm going to give you the secret of triumph según Jesús de Nazaret. according to Jesus of Nazareth. Lo peor del mundo The worst thing in the world no es resbalar y caerse. is not to fall and slip. Es to más, slip yo le and fall. puedo decir a ellos el día de hoy, yo le puedo decir a ustedes, I can tell you this morning. no se preocupen que usted nunca va a resbalar y caer. Don't worry. If I tell Entonces you, yo you're le never digo al going to slip pastor, and fall. al superintendente, no se preocupe que ninguno va a caer en ningún momento. I can tell superintendent, don't worry, no one's ever going to fall here. Pero la vida no es así. But that's not life. Cuando menos usted lo espera, When we least expect it, cuando más fuerte usted se espera que está, when we think we're in our strongest, alguien le mete el pie y resbala y cae. that's when somebody puts the Por foot eso and es we que el slip and apóstol fall. Pablo dice, That's what the Apostle Paul says. diga el débil, Let the fuerte weak soy, say, I am strong, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. because I can do all things through Christ who strengthens me. Pero si alguno se cree firme, ¿qué pasa? But if anyone thinks que that he's caiga. strong, Es decir, careful you do que not el fall. problema no es resbalar y caerse. The problem is not whether we fall. El problema es enamorarse del suelo. The problem is when we fall in love with the floor. El problema es quedarse en el suelo. The problem is that we stay in the floor. Desde el suelo, From the floor. el problema se ve tan grande. The problem looks so much greater. Cuando desde el suelo usted no puede moverse con libertad. When you're in the floor, you can't move with freedom. Yo quiero que ustedes sepan I want you to que know. cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de más adentro, When Paul and Silas were deep in the jail, esa expresión cárcel de más adentro, that expression, that deep prison, lo que significa es lo último de la cueva. what it means it's at the end of the Literalmente. cave. Porque no eran edificios como el día de hoy, They las weren't- cárceles del día de hoy. Prisons weren't buildings like they are today. Esta es la puerta de la cueva Here's the door to the y cave. acá habían puesto al apóstol Pablo. And they had put the Apostle Paul No down había here. sistemas sanitarios. There were no sanitary systems. Todo lo que pasaba arriba Everything that happened in the top part iba bajando poco a poco Will y make its llegaba way donde estaba el down. apóstol Pablo. to where Paul and Silas were at. El texto histórico nos dice The history que teaches los que ponían en la cárcel de más adentro that those who were in the deepest se parts of the pasaban prison, maldiciendo, that they would begin cursing gritando desesperados, screaming desperately, sin sentido de dirección. without a sense of direction. El texto bíblico nos dice But the biblical que text cuando a teaches Pablo us y a los apóstoles pusieron en la carne de más adentro, that when they put Paul and Silas in the deepest parts of the comenzaron a prison, alabar, glorificar al Señor, they began to comenzaron sing a and orar y praise the cantar Lord salmos al and Señor. pray and sing psalms to the Lord. Es decir, That is to say, tenga su salmo de gratitud.
have your psalm of gratitude Tenga ready. su salmo preparadito para dar gracias a Dios por todo lo que el Señor le ha dado. Have it prepared to give God thanks for Pero everything también that God tenga has su given you. salmo escondidito y guardado cerca de su corazón. Keep it hidden close to your heart. Cuando la cosa se ponga difícil So when things get difficult y usted tenga que decirle a su alma, and you have to tell your soul, ¿por qué te abates, alma mía? why are you Y te anguished turbas within dentro me, de O mí. my soul? Espera en Dios, Wait porque upon aún he de God, alabarle, because he is salvación worthy mía to y be Dios mío. praised. My God and my salvation. En momentos de dificultad, In times las of difficulty. decisiones importantes en la vida, la oración nos da salud, The prayer in difficult times, prayer gives us health, seguridad, security, calma, calm, sobriedad, sobriety, esperanza, hope, paz, peace, sentido de dirección. a sense of direction. Ahora lo vamos a leer todos juntos. Vamos a leerlos todos juntos con firmeza. Este primer We're going to párrafo. read it all 1, together. 2 y 3. La oración o en instantes de decisiones de importancia nos da salud. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor por eso? How many can give God thanks for that? La pastilla de los nervios le calma los temblejos, los temblores. The pill for the nervous condition calms the Las nerves. pastillas de dormir lo ponen a dormir. The sleeping pill puts you to sleep. Pero no hay ninguna pastilla que le dé seguridad, There's salud, no pill calma, that's going to give you sobriedad, security, esperanza, paz calm, y sentido de sobriety, dirección en la hope, peace, vida. and direction. La oración nos mueve a identificar las prioridades de la vida Prayer moves us to understand, to identify our priorities in life para mantener el rumbo in order to keep on pace. en medio de las adversidades dolorosas, In the midst of painful adversity, la situación difícil, the difficult situation, pero también cuando estamos en un momento de euforia, but also in times of que lo euphoria, creemos que nos lo merecemos todo, that we think that we que deserve creemos que everything, somos fuertes contra cualquier problema. that we think we're so strong against any No. problem. Las No. decisiones importantes se toman con calma, The important decisions are en taken with oración, calm, para que el Dios de la vida nos dé paz. in prayer, so that the La God of life oración can en give us momentos de peace. dificultad o en instantes de decisiones importantes nos da eso. El próximo. Si quiere, ¿verdad? No es por nada. Ah, muy bien, ya llegó, ya llegó. El antiguo Salmo 22, que presenta la oración de una persona en profundo dolor por sentirse abandonado por el Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente me dice, pero ¿y cómo puede ser eso palabra de Dios? A lo que yo le digo, es que tú nunca te has sentido así. The ancient Psalm 22, which presents a prayer of a person in deep painful feeling, abandoned by the Lord, is also a song of triumph and hope. Es palabra de Dios, porque el salmista, y nosotros nos identificamos con el salmista. It's a word of God, and we can identify with Jesús the se psalmist. identificó con ese salmista. Jesus identified himself with the psalmist. El salmista no solo articula su angustia, The psalmist not only articulated his anguish, sino confía en la justicia divina but he trusted in divine y justice manifiesta sus gratitudes and the gratitude, and expresses his por la gratitude liberación que ha recibido de Dios. for the liberation that he is receiving Jesús from God. utilizó esta oración Jesus used this prayer para expresar sus sentimientos más hondos to express his y deepest complejos. and most complex feelings. Déjame ir culminando ya. I'm concluding soon. Ustedes saben que cuando venimos a un avión, When we come, cuando el flying a avión plane, sale, when the plane lo leaves, mandan a uno a ponerse el cinturón de seguridad. they tell you to put the seatbelt on. Y cuando el Señor está, cuando el avión va bajando, pónganse los cinturones de seguridad. And when the plane is descending, you Y get the cuando same hay algún instructions. temblor en los cielos, ¿qué le dice el piloto? And when there are tremors in the air, what does the pilot Pónganse los say? cinturones de seguridad. Put your seatbelt on. Ahora hay que ponérselo aquí ahora. We got to put those times our seatbelt on. Recuerden ustedes Remember que Jesús está ministrando that Jesus is en ministering una ocasión on one occasion en Capernaum. in Capernaum. Recuerden que él se mudó a Capernaum cuando mataron a Juan el Bautista. He moved to Capernaum after the death, the Porque, execution of John the porque Baptist. Capernaum tenía dos cosas que él necesitaba. Capernaum had two things that he needed. Podía hablar con los rabinos de la época en Capernaum. He was able to speak to the leading rabbis of the time, Y no van a creer por la segunda razón. and you're not going to believe what the second reason is. Capernaum tenía el internet de la época. Capernaum had what would be considered the internet of the time.
Toda la gente que pasaba del norte a Jerusalén Everybody that passed from the north to Jerusalem, tenía que detenerse en Capernaum. they had to go through Capernaum. Del este de Jordania para llegar a Jerusalén, From the east of Jordan to Paraban get en to Capernaum. Jerusalem, they had to go through porque Capernaum. había que pagar los impuestos, 'Cause they had to pay porque había que taxes. descansar. Entonces cuando llegaban a Capernaum, So when they get to Capernaum, a las 6 de la tarde, at como 6 hasta in the las evening, 8, up to 8 in the evening, se reunían alrededor del fuego y hablaban. the religious leaders would get around, come around the Unos fireplace. decían, hay un rabino por ahí que está hablando de la gente feliz y bienaventurada. And someone said, there's a rabbi going around speaking of Y se joy pasaba la and noche. beatitude. Y se pasaba la noticia. And the word got around. ¿Recuerdan la mujer que tocó el borde del vestido de Jesús, que le hablé ahorita? Remember the woman who touched the cloak, the edge of Jesus' cloak. El texto bíblico nos dice, The biblical text teaches us a la mañana siguiente, that in the next morning, no el mes que del otro mes, not the next a la month, mañana siguiente, the next morning, cuando Jesús caminaba por las ciudades alrededor del lago, when Jesus walked by the cities of Galilee, la gente buscaba para tocarlo y ser sanado también. the people were looking to touch Jesus supo. and to be healed. Se supo que sanaba The cuando lo word got tocaron. around, touching his Noticia. cloak would bring healing. That word got Jesús se around. muda a Capernaum. And Jesus goes to Un día Capernaum. está con los discípulos He's there one day with the disciples, y los discípulos vienen donde él, and they come to him 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, around 3 in the afternoon. y le dicen al Señor, And they tell Jesus, Señor, avanza que nos vamos. Lord, hurry because we have to leave. Eso se supone que ningún estudiante se lo diga a un rabino. You would assume no student Eso tells no that está to the aceptado. teacher. Sin embargo, Jesús tan grato se sonríe y le dice, no, disculpen. Jesus si is so gracious. He si- says, si se wait, tienen que hold ir, on a váyanse. minute. Go. If they have to leave, they can go. O sea, entonces, los discípulos, The miren esto, disciples. ustedes no van a creer esto. Esto hay que leerlo en la Biblia 2 o 3 veces. You Yo got to no, read no, this no in lo the creo. scriptures a few times. Los discípulos se fueron y lo dejaron. The disciples left him alone there. Esto es inimaginable para un rabino y un discípulo y unos discípulos. This was unimaginable in the relationship of a rabbi and disciples. Se fueron, They left. lo dejaron. They left him Y there. Jesús siguió atendiendo a la gente, And Jesus is there tending the siguió people. ministrando. Continued to minister. Llegó a las 5 de la tarde It was 5 y p.m. Jesús se fue a encontrarlos. And then Jesus went to find them. Uno, Jesús no tenía un yate, Jesus didn't have a yacht. no tenía un bote, He didn't have a boat. no tenía jet ski, no tenía He didn't tabla de have jet ski. surfing. He didn't have surfing equipment. ¿Qué hizo? What did he do? Se fue caminando. He went walking. Según uno de los milagros, el libro de milagros explica este milagro. Empezó a caminar y llegó allí. Pero yo me contento tanto. And Jesus just Y doy walked and he got there. saludo al superintendente y a todos los líderes de la iglesia que me contento tanto. But I'm so happy Que to tell cuando the los leaders discípulos vieron a Jesús, that when the disciples saw comenzaron a Jesus, bendecir al Señor y decir, Señor, gracias que vino con nosotros. they began to praise God. Thank God Jesus is here with us. No. ¿Qué dijeron? What is it they said? Es un fantasma. It's a ghost. ¿Cómo es posible que después de 3 años de estar ministrando con Jesús se estuvieran creyendo en fantasmas? How is it after 3 years of walking with Jesus, they believe that he's a ghost? Es interesante esto, This is porque interesting puede ser que el domingo que viene because it could be that next Sunday, alguien falte a su iglesia. someone's missing in your church. Y usted debe tener a alguien en la iglesia que se encarga de cotejar quiénes son los enfermos, And you quién should have faltó, someone in your church that quién investigates, peleó con la right? esposa, Who's missing, who's sick, who had an argument with their a spouse. cuál esposa le tiró la esposa a un marido y le tiró con una chancleta, alguna What cosa así. spouse threw the sandal to the other Ustedes one. tienen cosas de eso aquí en la iglesia. You need to have those things in the church. Esa persona, Those people, el lunes por la mañana, hermano Manny, Monday morning, lunes tempranito, llama. early in the morning, they'll call. Oiga, mi hermano, no lo vi ayer en la Listen, iglesia, qué pena. I didn't Está see you in enfermo. church. Are you sick? Lo podemos ayudar. Can we help you? ¿Cómo le podemos dar la mano? How can we give you a Y él hand? dice, no, sí, yo estoy muy bien. And then they say, no, I'm good. Yo no tengo problema. I don't have any problem. Lo que pasa es que el horóscopo decía que yo no debía salir ayer a la The thing calle. is, the horoscope told me I shouldn't leave. I shouldn't have left the house yesterday, so I didn't go to church. La gente guarda esas convicciones de manera profunda. People No maintain tiene those que convictions in a deep desprogramar. way.
Uno tiene que desprogramar a And las we need to personas deprogram para folks. enseñarle el evangelio de la liberación, To teach para them enseñarle a el gospel evangelio de of la liberation, salvación, of el evangelio de la salvation, restauración. of restoration. Por eso es tan importante el discipulado. That's why discipleship is so La important. educación no es para que se aprendan Juan 3:16 de memoria. It's not just so they can learn John 3:16 to memorize Es it. para que se lo aprendan y lo vivan. It's so they can learn it and live it. Lo aprendan, lo vivan y lo compartan. So that they can learn it, live it, teach it. Jesús no se enojó con ellos. Jesus didn't get upset with Sí, them. dice, no, no es ningún fantasma, He said, soy no, yo. I'm not a ghost, it's me. No le quiero decir la nacionalidad de Pedro, I don't want to tell you Peter's nationality. pero But quizá maybe. de algún lugar del noreste había llegado. He probably came from somewhere in the northeast. Y de pronto Pedro le contesta al Señor, así pesadito. And then Peter says in a En heavy hebreo se nota más pesado que en español. In En Hebrew, español you uno no get nota, the en sense hebreo better. es una mala crianza. Si eres tú, que yo vaya donde ti. And the way he said it was, if it's really you, No le creyó que era let el me Señor. walk towards you. In a Si eres tú, si semi-disrespectful way. verdaderamente tú dices que tú eres quien eres, pues que yo vaya donde ti. If you are who you say that you are, let me go over to you. Y Jesús tan grato dice, yo soy el que soy, ven. And Jesus is so gracious, he says, I am who I say that I am. Si al final de esta presentación And at the end yo of me this paro con el presentation, superintendente ahí en la puerta I stand at the y voy door with the doy oportunidad que superintendent, salgan and I let you come out. únicamente los que contesten esta pregunta. Only Bien, those who can answer this question. ¿cuántas personas en la historia han caminado sobre las aguas? How many people throughout history have walked that water? ¿Cuántos usted diría? How many would you say? Dos. Pedro caminó. 2 people. Iba lo más Peter also contento. walked on water. Y cuando estaba llegando donde el Señor, And when he was getting close to Jesus, miró las tormentas y todo y he empezó a saw the hundirse. waves and he began to sink. Entonces el Señor le da la mano, Jesus gives him his hand. no le reprocha. He didn't Era reproach yo, him. no tenía que ser malcriado conmigo, era yo. He told him, you Lo didn't have toma to de be la mano, disrespectful to me. lo It lleva a was la me. embarcación He takes him to the boat. y cuando lo llega a la embarcación, And when he takes him to the Jesús no boat, comienza a recriminarle, oye, me dejaron solo. Jesus doesn't tell them, look, y'all left me No alone. solamente me dejaron solo, sino que siguen creyendo en fantasmas que ya yo le enseñé que eso no existía, You guys not only left me alone, but you No still le believe dijo in nada ghosts de that I eso. told you that wasn't true. sino que les dijo, But he told them, ¿por qué dudaste? why did you doubt? ¿Quién recuerda? Hombre, Men of little poca faith. fe. Men Escúchame of bien little esto. faith. Listen Poca to fe. this. Little faith. En español, In Spanish, poca little es un adverbio de cantidad. is an adverb meaning quantity. Pocas implying sillas. quantity. Pocas luces, Little lights. poca Little computadora, seats, pocos little micrófonos. computers, little De cantidad. microphones. It's about amount. En griego no, In Greek, it doesn't imply es un numbers. adverbio de tiempo. It's an adverb of Cuando time. el Señor le dice a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? So when Jesus tells Peter, why do you Le estaba doubt, men of little diciendo- faith? He was saying, Pero ¿por qué la fe se te acabó tan rápido? he's really asking him, why did your faith No tiene finish que ver so que, quickly? no tiene que ver que sea chiquita o grande. It's not about size, large or small. La fe tiene que quedarse en medio de nosotros. Faith needs to remain in us. La confianza en el Señor se prueba en el momento de las dudas. Our trust in God is tested in times of trial. La fe en las promesas del Señor se prueba en el momento que estamos en medio de más dificultad. Our faith and trust in God is tested in the most Y por difficult esa times. enseñanza de Jesús de Nazaret, And because of that teaching of Jesus, en el libro de Apocalipsis, in the book of el Revelation, libro de Apocalipsis, look at the book of se le habla a la Revelation. iglesia y se le dice, tú eres buena gente. Se le habla a la iglesia. Y usted- Oh, the Lord the is speaking church to the is church. addressed. Tú eres buena gente, And God says, you're good people. tú buscas de Dios You look for God. y tú ves, tú odias hasta a los nicolaitas. But I have this again, but there's the Nicolites. Bueno todo, Everybody's good. pero tengo una cosa contra ti, But I have this against you, que has dejado tu primer amor. that you have left your first Es, love. es decir, la That is fe to say- se te acabó rápido. That is to say, your faith diminished quickly. Por esa razón, For that reason, el vidente Juan, John the elder, la espina dorsal teológica the theological spinal Juan cord of John es is solamente only los que perseveraran hasta el fin those who persevere to the end serán salvos. will be saved. El secreto del ministerio cristiano The secret of Christian ministry no es comenzar un avivamiento is not beginning En a enero, revival, y en junio ya están medio frío beginning a y revival le in dicen al January, superintendente, esta gente no tiene fe. and in June everybody's cold spiritually.
El The Lord will say there's no secreto faith. de un matrimonio eficaz The secret of a healthy no es marriage que comiencen con mucho amor is not to begin with a y a lot of los love. años y medio que tienen la primera pelea And after the first fight, year le and a half dicen al later, pastor, it goes see the este es un pastor. marido mío, es And un he says, that's sangrigordo, not my husband. esta esposa mía es This peleadora. wife is a sinner. El secreto del triunfo en la vida The secret to victory in life es seguir adelante en el nombre del Señor contra viento y marea. is to continue forward Se in the name seca of the la Lord, hierba y se good times marchita and la bad flor. times. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. The word of God lasts forever. La gente que triunfa en la vida The people that triumph in no son las life que se detienen en el problema. are not the ones who get stuck in the problems. No se haga un especialista Don't become a specialist por estar bailando con los problemas. by dancing with the problems. Los problemas usted lo ve You see the problems y lo mira and you look at them y lo vuelve a mirar and you look at them again y se sonríe con el problema and you smile at y the le problem dice, and you say, como David le dijo a Goliat, as David told Goliath, tú vienes a mí you come to me con espada, danza y jabalina, with a javelin and a spear, pero yo voy a ti but I come to en you el nombre del Señor de in los the name ejércitos, of the Lord of the armies, Dios de los escuadrones de Israel, the God of the armies of que es Israel, el Dios que tú has provocado. and that's the God that you have La gente provoked. que triunfa Those who triumph es la que pone su mirada en el blanco de la soberana vocación. are the ones who put their eyes on the target of the sacred calling. Los pastores que triunfan The pastors y that pueden are cumplir su victorious encomienda ministerial y denominacional and are able to fulfill the mandates of the church and denomination son los que se mantienen firmes entre viento y dolores y conflictos, are the ones who remain firm in trials and in times of pain, sabiendo en quién han creído. knowing in whom they have believed. Yo quiero que ustedes sepan I want you to know que usted creyó en un Cristo liberador. that you believed in a liberating Usted God. creyó en un Cristo poderoso, You believed in a powerful God, en un Cristo in transformador, a Christ as a en un transformer, Cristo que renueva. a Christ that renews, Y ese Cristo que libera y renueva and that Christ that es liberates el and mismo en renews enero is the same one y en marzo in y en January, in septiembre March, in y en September, diciembre, in December, porque es el mismo ayer, because hoy he's the y por same- los siglos. because he's the same yesterday, today, and forevermore. No se deje amilanar por el problema. Don't let yourself become No overwhelmed by se the deje problem. destruir por el conflicto. Don't let yourself be destroyed by the conflict. Usted ha sido llamado por Dios para ser un ministro del Evangelio de Dios. You have been called by God to be a minister of the gospel, Y usted fue llamado and you were called no porque Dios no tuviera a alguien más para mandar. not because God didn't have anyone else to send. Usted fue llamado You were called porque hay alguien con necesidad because there's somebody with a need que está esperando que usted vaya a anunciarle that needs for you to las announce the good news, virtudes the virtues de aquel que nos llamó of the one who called us de las tinieblas from the darkness a su luz to his light. admirable. ¿Cuánto pueden bendecir al Señor? por How many eso? of us can bless the Lord? Hallelujah. Vamos a estar de pie Let us en el stand nombre del Señor. in Jesus' name. Los voy a pedir que vengan aquí al altar porque les voy a enseñar una oración en hebreo. Que I'm vengan gonna los ask you to músicos come- musicales. I'm going to ask you to Les voy a come enseñar una forward. oración en hebreo I'm que going to quieren teach que you la guarde a para toda la prayer in vida. Hebrew. Todos los que quieran, vénganse conmigo en el altar. Everyone who wants to Porque come to esta the oración front. Come to the la front. tiene que haber hecho Jesús muchas veces. Jesus muchas may veces. have done this prayer, prayed this prayer many times. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya? ¿Recuerdan? Remember when Jesus tells the disciples, it is to your benefit that I leave. ¿Cómo nos va a convenir que se fuera? How is it Tener to al our Señor al benefit lado. that he leaves? Entonces el Señor explica, no, lo que pasa es que si yo me voy, Jesus explained, but is that if viene I el don't Consolador. leave, the counselor will Y el come. Consolador va a tener dos cosas. The counselor will Uno, do two things. Les va a One, recordar lo que yo he dicho. he's going to remind you of what I've told you, De que yo he estado hablando aquí Well, dos ocasiones. what I've been sharing in these Lo two que Jesús dijo. occasions. Pero interesante. Digo, But interestingly, le enseñará cosas nuevas. but he will also teach you new Interesante things. esto, ¿ah? Le enseñará cosas nuevas. He will teach you new things. Cuando el Señor dice esa expresión, dice, y vendrá el Consolador. When Miren cómo se Jesus refiere. uses that phrase, and the counselor will No dijo que va a come, venir el the Espíritu counselor Santo, will come. el poder de Dios. No usa la palabra He en didn't say the hebreo, power of ruach, God. ruach. He uses No the usa word pneuma, el Consolador. He says the counselor. Posiblemente esa oración de Jesús That prayer of nace Jesus en Isaías 40. is birthed in Isaiah Eso. chapter 40. Repitan conmigo. Repeat after me. Nahamu, Naham, Nahamu, Naham, a mí, Ami, Bayomer, Mayim, Ja, Elohim.
Nahamu, Nahamu a mí. Nahamu, Nahamu mi. Bayomer ha Elohim. Vayomer Elohim. Sencillo. Nahamu, Nahamu a mí, Bayomer ha Elohim. Nahamu, Nahamu. ¿Saben ya? ¿Ah? Que significa Which signifies, consolaos, consolaos, pueblo mío. be comforted, my people. Así les dice el Señor. The Lord has thus Esa spoken. palabra la dijo el profeta The prophet gave that word cuando el pueblo tenía solamente 5 problemas. when the nation had only 5 trials they were going Yo through. tengo más de 5 problemas. I have more than 5. Una esposa, 2 hijos, 2 yernas, 4. Muchos problemas tenemos, pero We have Israel many tenía 5 problems. nada más. But Israel had only 5. 1, perdieron una guerra. They had just lost the battle. 2, destruyeron los edificios. Their buildings were destroyed. 3, le robaron el dinero. They stole all the treasure. 4, destruyeron el templo They destroyed the temple. y se llevaron exiliados sus líderes. And Se llevaron exiliados. They they took moved exile. exiles. They took slaves. 5 exiles. problemas nada más. Only 5 problems. Y en medio de esos 5 problemas, And in the midst of those 5 problems, el profeta le dice al pueblo: the prophet tells the people, consolaos, consolaos, pueblo mío. Es decir, be comforted, my people. tómenlo con calma. God is saying, take it easy. Los que confían en las promesas del Señor Those who trust in God's son como el promises monte de Sión, are like the Mount of Zion que no se mueven, that does not shake sino que or move, permanecen para siempre. but that remains forever. La palabra del Señor y la consolación nos dice a los pastores jóvenes The que están comfort aquí. of God tells us this morning, Nosotros today, queremos crecer, we want to grow. que las iglesias crezcan We want our y churches se, to grow. se desarrollen We want it to y develop. tener mega iglesias. We want to have mega churches. Y el Señor les dice: And God is saying, consolaos, consolaos, be pueblo mío. comforted, my Así people. les dice el Señor. God is saying thus, this Todo tiene su tiempo. everything has its Y time. todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Everything that happens under the sun Tenemos will have pastores its de años time. aquí que Pastors están being trabajando en la encouraged. iglesia y de momento comienzan a preguntarse: ¿será esta mi iglesia? Those of you who Después are de 10 asking, años, is this my church? ¿me querrá el Señor aquí? Does the Lord Yo really tengo que want hablar, me here? convencer al superintendente para que me mande a otra I'm congregación. going to ask the superintendent to Esta send es me una another place. congregación de gente sangrigolda. Y el Señor les dice: The Lord is saying, consolaos, consolaos, pueblo mío. be comforted, my people. Así les dice el Señor. Thus saith the Lord. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, I lift my para hands, bendecirlos a although I todos have en el no nombre del strength. Señor. Aunque no tenga fuerza, Even though I have no strength, aunque no tenga fuerzas, aunque la situación sea difícil, even though the situation may be solamente Dios sabe cuántos vinieron aquí tomando una decisión importante en su only vida. God knows how many are here ¿Sabe with the Dios idea of making a ¿Cuántos decision. pastores hablaron con su esposa? ¿Sabe Dios si este es el último cumbre que yo voy a ir? How many have spoken with their spouses? This No may se be dan the cuenta. last summit that I go to. Que esta es la primera que van a venir de todas las bendiciones que van a tener en su But vida. I tell you that this is the first of so many blessings that you're going to Alguien me have. puede decir, una vez uno me dijo en Nueva York, casualmente mi pastor, lo que pasa es que yo tengo este genio Somebody- malo, y yo somebody no told me- sirvo para esto. Pastor, I have a bad character. I'm not good for this role. Me dijo, yo nací así, pastor, me decía. I told him I was born this way, Y yo le metí el Pastor. brazo y le dije, no, tú I said, naciste no. bien. I said, you were born, Después tú te okay, pusiste good. malcriado, pero tú naciste bien. Later you became disrespectful, but you were born good. Y el que está en Cristo, And the one who's in Christ, nueva criatura es.